Suscríbete a la Panterita. Previniendo el envejecimiento prematuro y ayudando así a prolongar tu bronceado. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Ahora, todos los paraguayos tenemos un POS en Contimóvil y somos libres de cobrar lo que queramos cuando queramos. Así como Laura, que es libre de convertir su casa en una feria de ropa. Disculpame, ¿esta prenda cuánto cuesta? Porque ahora tiene un POS en el celular sin costo mensual. ¿Y vos, qué esperás para liberarte? Descarga ya Contimóvil, la única app del país con la que podés cobrar y pagar. Continental, sos grande, tu banco también. ¿Listos para una experiencia única? Mazda BT50 4x4, la pickup que desafía lo convencional. Con su motor 100% japonés, acelera de 0 a 100 en solo 9,5 segundos. Sentí la potencia en cada giro y cada camino. Y con su avanzada suspensión, olvida los límites. Desde la ciudad hasta el campo, la BT50 te da confort en cualquier superficie. Y no solo es potencia, también cuida de lo más valioso con 7 airbags y una calificación de 5 estrellas en seguridad ANCAP y EuronCap. Llévala en cuotas desde $340 o desde $37.990 al contado. Financiación propia del Grupo Garden. Mazda BT50, potencia en movimiento. Volvió la leyenda a Paraguay. Llegó la All New Nissan Pathfinder con un diseño totalmente renovado, con capacidad de hasta 8 pasajeros. Es tu aliado ideal para la ciudad y para todas tus aventuras. Sus 7 modos de manejo, tracción 4x4 inteligente y una potencia de 270 HP harán que ningún trayecto sea imposible. Premiada con 5 estrellas en seguridad, 7 airbags de serie y la más completa gama de asistentes de manejo. Llévala en cuotas desde $499 con transferencia y seguro por un año o al contado desde $54.990 con la financiación propia del Grupo Garden. Esto es Nissan All New Pathfinder. La leyenda está de regreso. 1 de marzo. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran cariñoso saludo para los televidentes de Mega TV, los que nos ven y escuchan en todo el mundo a través de la aplicación. El cambio de tiempo de repente nos golpea. Parece que estamos saliendo de una y el cambio brusco, bueno, hay que estar preparados, hay que cuidarse y hay que prestar atención al tema del abrigo. ¿Cómo te va, Jotita? Buen día, saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis y Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Cómo te va, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, está con nosotros Manolo Jiménez, ex técnico de Cerro Porteño, que está en España. Mister, un gusto. Luis Enrique le saluda, bienvenido aquí para nosotros. Buenos días, buenas tardes para usted. Buenas tardes. Me siento bien y, bueno, un poco lejos de España, la verdad. Estoy en Chipre con Apoel y la verdad que un poco cansado porque ayer tuvimos partido en Europa, en Armenia, y hemos llegado esta madrugada, pero bueno, preparado para entrenar y para atenderos gustosamente. Le agradezco muchísimo, mister. Estoy con Jotita, Bernabé, con el profe Benicio y con el Tano por este diálogo, porque tenemos que ser justos, porque si hay un hombre que en su momento en cancha confió en Dieguito León, fue el mister Manolo Jiménez, y bueno, hoy es prácticamente un hecho su gran salto a Europa, a la Premier, nada menos que al Manchester United. Y bueno, a ver si nos cuenta el mister Manolo cómo lo vio, cómo se dio ese paso que fue, lo invitaron y lo llevaron a la pretemporada que hicieron justamente en Europa. A ver, ¿nos puede comentar un poquito? Porque usted es protagonista de este salto que ha dado este chico del interior de 17 años. Bueno, primero decir que los profesionales tenemos que buscar soluciones cuando se generan problemas, ya sea de lesión, ya sea de salida de futbolista, y la verdad que es un tema que tuvimos que apurarnos, que buscar soluciones ante la salida de Azamendia, con las continuas lesiones de Benítez, de Miguel, y bueno,
llamé a 3 chicos, a Tobías, llamé a Diego León y llamé a Tanaka, intentando de buscar soluciones para esa ausencia, para ese desnivel, se puede decir, esa falta de jugadores por banda y sobre todo en la banda izquierda. Y bueno, me los llevé y la verdad que vi en Diego condiciones innatas de un jugador que podía ser, con una preparación adecuada y con paciencia, un jugador interesante, ¿no? Pero en el fútbol profesional está claro que no hay paciencia, hay partidos, resultados y dependiendo cómo sea el resultado, pues críticas, ¿no? Y el chaval pues tuvo que soportar un inicio que fue muy bueno, muy esperanzador, pero después dificultades normales de la edad, ¿no? Pero está claro que no solo yo, sino que en las categorías inferiores de Cerro, en las formativas, pues les veían sus condiciones y me las decían también. Y que el Manchester United pues tiene ojeadores que saben valorar las posibilidades que tiene un chico como Diego León. Después será en el futuro lo que él sea capaz de crecer, de formarse y de aprovechar lo que le brinda, ¿no? El destino, ¿no? Que yo creo que es algo muy grande. No, yo recuerdo perfectamente, mister, que usted había dicho sí, pero hay que ir llevándolo de a poco, lo vamos a ir ambientando, teniendo roce de entrenamiento, compartiendo concentración, y después se vio obligado en un momento dado y él comenzó a responder. Y el bajón que después uno tiene es normal a esa edad, en todo futbolista, ¿no? Es difícil, el contacto físico ya cambia de las formativas a la primera, es otro tipo de roce, otro tipo de desgaste, mucha presión, muchas cosas, por eso era normal. Lo que pasa es que a veces en el hincha, usted sabe muy bien, el aficionado que piensa más con el corazón que con la mente en la parte táctica, y lo que corresponde al chaval, como usted lo dice, evidentemente hay que ir entendiendo y comprendiendo los que manejan diferente el fútbol, como en el caso de ustedes los entrenadores. Pero él desde el primer momento, usted me corrige si me equivoco, mister, demostró mucho carácter, porque recuerdo que en los primeros partidos que usted lo sostenía, un chico cara dura, era lateral para equipo grande porque encaraba, siempre se mostraba, no se escondía al principio él. Sí, totalmente de acuerdo. Ese es el potencial que se puede ver en Diego, y por eso digo que ni todo es negro ni todo es blanco. En la vida hay mucha variedad de colores y hay que tener paciencia para llegar tanto al blanco como al negro. Y ciertamente no se tenía paciencia, es decir, cuando se empieza a enjuiciar a un chico de 17 años que está jugando por necesidades del club, eso empieza a pesarle, cuando este chico que tiene la cabeza limpia y que disfruta jugando al fútbol como si estuviera con los amigos, se empieza a contaminar de todo lo que lee, de todo lo que escriben y de todo lo que se opina después de cada acción, pues evidentemente eso en lo psicológico afecta, y un chico de 17 años, por mucha personalidad que tenga, y Diego la tenía, pues es difícil de gestionar, ¿no? Triste que muchas personas en el entorno del fútbol se dejen llevar por las redes, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo creo que ahora va a un club donde yo creo que la formativa tiene la misma ilusión que pueda tener la de Cerro, que es grandiosa, es admirable, los chicos de la cantera, los chicos de la formativa y el personal que trabaja allí, pero allí lo van a cuidar y lo van a mimar, y yo creo que va a ir paso a paso. No va a jugar un partido contra el Manchester United en primera división, a la primera de cambio, ojalá, ¿no? Pero creo que va a ir pasito a pasito, va a ir creciendo, y si él pone de su parte y todo lo que le han inculcado sus mayores y su educación es capaz de ponerla y plasmarla allí en Manchester, en Inglaterra, yo creo que tiene condiciones para ser un grandísimo futbolista. ¿Qué ocurre? Que eso es algo que depende de la psicología, depende de la mentalidad, depende de muchos factores, depende de las personas que te rodeen en cada momento, pero está claro que para mí Diego León, aposté por él porque creo que era un valor importante para el club. Le pedí al club que lo sacaran, que lo traspasaran,
primero porque el club puede recibir dinero, que yo creo que le vendría bien, y segundo porque el chico se merece, todos los chicos que tanto apuestan y tanto arriesgan y que vienen de tantos sitios del interior con tanta humildad, merecen una oportunidad para ganarse la vida y ser algo importante en la vida, ¿no? Y yo siempre aconsejé que Diego tenía que ser un recurso para este año por las necesidades que teníamos, pero que por su proyección y por su crecimiento personal debería ser traspasado. Mister, lo saluda Jotita Bernabé, ¿cómo está? Hola, muy bien, encantado, muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Mister, me gustaría saber un poco por su experiencia, por la larga carrera que tiene ya y sobre todo una persona que ha dirigido en el fútbol europeo. ¿Qué le convendría más a Diego León? Usted que lo tuvo, que lo conoce, que sabe, que lo puso en primera. Se habla de que él iría a mitad de año del 2025, en junio, ya al Manchester United. ¿Finalizar allá su formación, tanto profesional como personal? ¿O usted cree que le vendría bien quedarse todo el año 2025 a seguir aprendiendo en Cerro Porteño? ¿Qué cree usted? Yo, si fuese el tutor o padre de Diego, le pediría que se fuese a Inglaterra lo antes que pudiese. Pero siempre con tutor, es decir, con alguien que le guíe, alguien que le sepa asesorar y alguien que no vea en él el futuro cheque bancario. No sé si me explico. Es decir, perfectamente. Soy claro, lo siento. Si Diego se le preocupa cómo formarle, si a Diego se le ayuda para que él llegue a ser lo que es y que nadie tenga interés en torno a él, está claro que Diego puede ser un jugador de futuro, un valor de futuro importante. Pero si empezamos a ver el diamante en bruto que nos puede tocar a todos una parte, yo creo que la presión y el descontrol que pueda generarse en su cabeza pues será diferente. Si él se centra solo en lo deportivo, se centra en mejorar con formadores que va a tener cualificadísimos, pues yo no tengo ninguna duda que va a crecer, porque, vuelvo a repetir, condiciones innatas se las dieron sus padres y Dios, y ahora a partir de ahí formarle. Claro. La última de mi parte, mister. Usted que lo conoce, por características, yo particularmente lo seguí mucho, a mí me ha impresionado muy bien desde su primer partido en Primera División. Él tiene un ataque que es impresionante, que es muy bueno para un lateral, cierra muy bien, ha marcado incluso un gol de cabeza con un centro de sus laterales, en aquel momento Alan Benítez, y termina definiendo él de cabeza. Yo creo que a él todavía le faltan ciertos tips defensivamente hablando, porque es un lateral que ataca y también por su juventud. ¿Qué recomendación usted le daría para mejorar una vez que pise el viejo continente? ¿Qué cree usted que todavía le falta para mejorar? Sí, bueno, yo he hablado mucho con él, le falta mucho para generar. Una cosa es el potencial que tiene, que es inmenso, y sobre todo para la edad que tiene, y otra cosa es gestionarle ese potencial y no pedirle que de la noche a la mañana lo consiga, ¿no? La premura de la necesidad de tener que jugar, de no tener jugadores que le pudiesen hacer el relevo, que él pudiese ir entrando en el equipo poco a poco, pues eso le generó una presión que intenté quitarle, sentándole en el banquillo, alternándole, porque es lo que necesitaba. Pero lo cierto es que necesita crecer en defensa, por supuesto. Es un jugador que es arrollador en su categoría y en los equipos a los que se enfrentaba, por su capacidad física y por su capacidad ofensiva, técnica e inclusive táctica, ¿no? En ataque, con balón. Pero sin balón, claro, sin balón se va a enfrentar a jugadores con mucha experiencia, o se ha enfrentado con jugadores con mucha experiencia, que saben jugar con el cuerpo, que saben jugar con el tiempo, que saben jugar con el desmarque, con la finta, con el confundir al defensa, ¿no? Y en ese aspecto la toma de decisiones son las que te hacen ser mejor o peor. Me explico. La diferencia mayor que yo veía en Diego y que intentaba corregirle, que eso se le corrige con tiempo, poco a poco, y con errores, como ha cometido, evidentemente, todos lo hemos cometido, saber cuándo tiene que anticipar y cuándo tiene que temporizar, ¿no? Él era arrollador, como tú me habías dicho, él quería llegar a todos los balones sí o sí,
tenía que ganar todos los balones. Y eso al igual con chicos de 17 años lo conseguía, ¿no? Con jugadores experimentados que saben y tienen oficio ya es más complicado y que tienen también más calidad, ¿no? Por supuesto que Diego necesita trabajar en el aspecto defensivo, en la técnica individual defensiva, en los conceptos más básicos, pero evidentemente eso es algo que yo creo que, por eso digo que bien asesorado y bien llevado lo va a aprender, porque el jugador top se diferencia del jugador bueno porque toma mejores decisiones y se equivoca menos. Señor Manolo Jiménez, Benicio Martínez le saluda. ¿Cómo está? Muy bien, estoy estupendamente bien, gracias. Un salto cualitativo, cuantitativo muy grande de parte del chico, evidentemente ir al fútbol inglés en estos momentos. ¿Es más racional, suena más razonable, señor Manolo Jiménez, de que eventualmente él adquiera, digamos, madurez y dejarlo un tiempo prudencial, preparándolo físicamente y fundamentalmente desde el punto de vista mental? Porque una correcta lectura del trámite del partido en Europa es primordial para un jugador de gran nivel. Bueno, sí, esas son decisiones que dependen muy individualizadas, ¿no? Es decir, no hay dos personas iguales. Yo sé que Diego tiene carácter, es valiente, es atrevido, pero bueno, yo creo que va a ser un choque muy grande el idioma, la cultura, la programación, el día a día, la organización. Inglaterra es un país muy, muy, muy organizado. Es decir, y los clubes profesionales europeos y en Inglaterra, si me atrevo todavía más, son, como se suele decir, muy cuadriculados, muy marcados los programas, todo muy, 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 muy estructurado. Yo creo que cuanto antes Diego aterrice allí, más pronto va a ser su adaptación, pero como digo, que cada persona es diferente, ¿no? Quizás a lo mejor también necesite asimilarlo, una vez que firme, el ir haciéndole la cabeza poco a poco de que se va a marchar de su asunción, de su interior, del lado de su familia, de sus compañeros, de sus amigos, de su club, de su afición, de todo, ¿no? Y bueno, no se sabe, ¿no? Yo soy de los que pienso algo muy parecido a lo que le pasó, por ejemplo, a Sergio Ramos, ¿no? Cuando lo teníamos en el Sevilla, lo tuve en los escalafones inferiores, lo subimos, estuvo en el primer equipo y se fue al Real Madrid, se fue con 17 años, ¿no? Pero ya Sergio Ramos había demostrado y estaba contrastado en primera división española de que era un jugador con carácter y preparado para ese salto. Yo creo que Diego también es capaz de darlo, es líder por naturaleza y yo creo que cuanto antes se vaya, antes se adapte a su nueva vida, lo pasará menos mal, ¿no? No lo va a pasar mal, pero va a ser duro el cambio, ¿no? Está a otro país no es fácil, a otro idioma no es fácil y está claro que cuanto antes lo haga, mejor, ¿no? Yo creo que la pretemporada que viene sería idónea para que empezara con sus nuevos amigos, sus nuevos compañeros, su nuevo club y que fuese creciendo poco a poco. Lo último de mi parte, señor Manolo Jiménez, ¿por qué cree de que el Manchester United haya posado los ojos en un chico de 17 años aquí de Paraguay? Pues para mí yo lo veo fácil por la visión que tengo de haber trabajado tantos años en la cantera del Sevilla, ¿no? Le ha visto un potencial, le ha visto condiciones, le han evaluado, se puede decir, lo han medido con el nivel de jugadores que ellos chequean, que ellos ven, y está claro que le han sorprendido en facetas, por lo tanto le ven un potencial y ellos tienen magníficos formadores que están convencidos que le van a mejorar. Si Diego pone su parte, si el Manchester no se equivoca y hacen el trabajo adecuado, pues ellos habrán acertado y Diego se beneficiará de todo lo bueno que ha recibido en su familia y en Cerro Porteño. Mister, le saluda Altano, ¿cómo le va? Un gusto. Muchas gracias, un saludo, muy bien, gracias. Mister, quería preguntar otra cosa, pero me quiero quedar un poquito con la parte final que le había consultado a Benicio con respecto a lo que puede pensar el equipo inglés. Y como usted dirige también en Europa, le quiero preguntar si este tipo de observaciones se limitan absolutamente de lo que ha jugado en primera división, porque él tiene muy pocos partidos en primera división, o incluso
ese seguimiento puede retroceder hasta la última etapa de formativas? Bueno, yo creo que cuando los scouting ven, sobre todo por vosotros en la prensa, ¿no? Un chico de 17 años que juega en primera división, que va a Libertadores, que pues eso llama la atención, ¿no? Ese es el primer reclamo, yo creo, a no ser que tengas la suerte de que esté un día en una grada y veas un partido porque estás haciendo tiempo para ver a otro evento, a seguir a un jugador importante y te encuentras con una perla, ¿no? Con un diamante en bruto, como yo digo, ¿no? Y entonces te sorprende y ya le siguen, ¿no? Pero yo creo que lo normal y lo usual hoy en día es que los scouting barren el mercado por edades, por partidos concretos donde ha destacado a alguien, y entonces van a por ello, empiezan a seguir. Si es un gran club, van a seguirlo en directo, lo observan, preguntan, lo ven, lo rastrean, se interesan por su vida, y si es un club que no tiene esos medios, pues desgraciadamente firman por las plataformas, ¿no? Es decir, por un ordenador, ¿no? Que eso para mí es erróneo, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro que es yo creo que el modo operandi de los grandes clubes, ¿no? Perseguir a un jugador que llama la atención por algo, ve in situ si es cierto, y si les sorprende, pues siguen viéndolo, lo ven personas diferentes, y está claro que a Diego lo han tenido que seguir, han visto cosas diferentes que les atraen en su potencial, ¿no? Y que ellos creen, como dije antes, que con su trabajo y con su metodología le van a hacer mejorar y lo pueden hacer un futbolista rentable. Por eso arriesgan y pagan dinero por alguien que todavía no es una realidad en el fútbol profesional, ¿no? Pero que lo puede ser, y eso no cabe ninguna duda que es así. Sí, nuestra tarea, mister, nos lleva a hablar de lo que vemos habitualmente. No hablamos de lo que no podemos ver, entiéndase entrenamiento y otro tipo de cosas. Yo creo que todo se inicia en una conferencia de prensa, porque nosotros veníamos presionando, me incluyo, cuando Cerro Porteño no tenía lateral izquierdo, usted le había colocado a Cabañas varios partidos, y nos preguntaban, ¿Cerro no tiene nada atrás? A tal punto que en una conferencia de prensa se le preguntó a usted por León, y usted dijo, todavía no estaba listo. Ustedes no saben lo que nosotros manejamos, puertas para adentro. ¿Qué notó en ese momento por el cual todavía no lo había tirado a la primera a León? Pues principalmente si eres un entrenador formador y no eres un entrenador que solo basas los partidos por tu prestigio, está claro que muchas veces el apresurar o el poner ciertos jugadores por, como se dice en España, apuntarte puntos, apuntarte tanto, pues yo creo que eso por lo menos en mí no va, ¿no? Yo creo que Diego necesitaba todavía más rodaje, necesitaba todavía más paciencia, pero estaba claro que Cerro no podía tener esa paciencia aunque no tuviese jugadores para alinear, ¿no? La verdad que Diego surgió en unos entrenamientos, surgió porque me hablaron fenomenal de él, porque yo lo conocía un poquito de la formativa meses antes, pero había que verlo con los compañeros y estaba claro que llamaba la atención cuando arrancaba hacia adelante y tenía metros que recorrer por delante, ya fuese con balón o sin balón, ¿no? Pero cuando había que ir para atrás y lo encaraban y pisaba área y entraba de forma desproporcionada fuera del área, decía, había cosas que había que trabajarle y formarle, ¿no? Y eso es lo que intentábamos día a día, pero vuelvo a repetir que eso no se hace de un día para otro, y yo creo que Diego, porque puso mucho de su parte, mejoró muchísimo en esa pretemporada y se ganó poco a poco la posibilidad de lo que le está pasando hoy en día. Desgraciadamente, al no tener a Miguel y a no tener a Arzamendia, pues destacar a Cabañas, que sin ser lateral izquierdo y no habiendo lateral izquierdo, pues suplió como pudo y lo mejor que pudo y bastante bien para no haber jugado nunca ahí en esa posición. Mister Manolo, nosotros hemos seguido su trabajo en nuestros programas de televisión, de radio, como ahora, con mucho respeto, porque creo que usted, dentro de su profesionalismo y de su formación
muy buena que tiene indudablemente. Siempre ha sido sincero, ha dicho siempre su verdad. No, me da la sensación que nunca ocultó casi nada al periodismo, incluso a veces al periodismo para tirar mensajes a su plantel, que es normal. Yo, entrenador, haría lo mismo. ¿Qué le falta desde su punto de vista, qué le faltaría a las formativas de mi país, de nuestro país, para mejorar, para que tengamos más jugadores que den ese salto, que no sean así situaciones ocasionales? Ahora están surgiendo otra vez, después de mucho tiempo, algunos que están yendo afuera. El caso de Sosa, de Enciso, de Enzo González, ahora lo de Dieguito, que van incluso a la Premier Inglés, que es un fútbol muy, muy competitivo. ¿Qué le faltaría a nuestras formativas? ¿Qué todavía no estamos haciendo bien desde su punto de vista, mister? Bueno, lo primero de todo, yo creo que hay calidad y hay materia prima. Los jugadores que tú has nombrado son grandes futbolistas. Siempre ha habido grandes futbolistas en Paraguay. Hay un muy buen potencial en el aspecto individual de jugadores que con un gran nivel y con muchas posibilidades de crecimiento. Es decir, hay muy buena calidad futbolística en el plano individual de Paraguay. Pero yo no soy nadie para dar consejos y mucho menos meterme donde después se pueden comentar mis palabras de forma como cada uno quiera, ¿no? Y lo cierto, pues mira, yo en el equipo de Cerro, lo primero sería la posibilidad de que no tuviesen que entrenar a los niños a las 7 de la mañana, algunos teniendo que levantarse a las 5 para llegar al entrenamiento, o estar lejos de sus casas y no está en las mejores condiciones. Es decir, invertir en infraestructura, poner luz a los campos, poner hierba artificial para que se puedan pisar continuamente y practicar en mejores campos, si no se puede mantener la hierba natural, pero sobre todo el tener la posibilidad de poder ir al colegio por la mañana, comer, irte un poco a descansar y después a entrenar, ¿no? Yo creo que eso es lo que tienen los niños en Europa y así es mucho más fácil. Tiene un valor increíble lo que hacen los chavales en las formativas cuando cuando tienen que entrenar por el calor o cuando tienen que entrenar porque no hay luminaria, tienen que entrenar a las 7 o a las 7:30 de la mañana, ¿no? Para mí, facilitarle una buena educación, una buena formación, unos buenos entrenamientos con entrenadores adecuados y una buena alimentación, eso te da la posibilidad, aparte de la genética que tienen, porque son competitivos al máximo, los chicos de Paraguay, los chicos que yo conozco de Cerro, de Asunción, yo creo que crecerían muchísimo. No, reafirmamos, ni le pregunto a mis compañeros, los 4 de la mesa aquí firmamos con usted eso que está expresando, porque es lo que siempre reclamamos, el tema del horario, buenas canchas siempre y la alimentación, que es fundamental para el chico en formación. Qué lindo diálogo, mister. Y en Cerro, ¿qué otros nombres? Yo recuerdo, por ejemplo, volví a citar a estos chicos que usted los consolidó en la primera, el caso de Ronaldo de Jesús, el chico Quintanita. Ustedes habían llevado incluso un Aguayo también, obviamente, Miguel, la liebre, que lo bautizamos nosotros por su velocidad. Gabriel Aguayo, ¿verdad? Gabriel. Y habían llevado un arquero de 16 años que ustedes incluso lo llevaban ahí concentrado, un chico de apellido Villanueva, creo que tenía 1,93 de estatura, ¿verdad? Y nos sorprendía y decíamos, si el míster Manolo y su entrenador de arquero lo llevan, es porque estos chicos tienen condiciones. ¿Hay otros nombres ahí de ese grupo que yo cité que usted ve con futuro, míster? Con paciencia y cariño y sin presión, hay un futbolista que es tremendamente bueno, aparte de Aguayo, que es Portillo. Ahora me fui estando lesionado, ojalá se recupere pronto y vuelva a tener la calidad que me mostraba, pero le faltaba, estaba retraído, ¿no? Tenía como miedo escénico a dar paso, ¿no? Pero yo creo que un futbolista con paciencia puede ser un gran jugador. Está Tanaka. Bueno, la verdad que hay muchísimos jugadores y sería injusto solamente destacar a los que entrenaban conmigo, ¿no? Pero teníamos muy controlados a ciertos jugadores, tenía información directa y lo cierto es que Cerro, y me imagino que todos los clubes
de Paraguay tienen ese talento natural que Dios les ha dado al jugador sudamericano, de que es capaz de tener un talento innato impresionante. Y vuelvo a repetir, con una buena formación yo creo que muchos más podrían salir, no solo para la primera división de Paraguay, sino para exportarse al exterior. Y el arquero de 16 años, ¿por qué lo tenían con ustedes ahí a este chico? No sé si lo recuerda, mister. Era una apuesta del club, necesitaban un portero con nacionalidad paraguaya, pero al chico le faltó quizás que tenía sobrepeso, normal, si no tenía un trabajo muy estructurado, y yo creo que tiene grandes condiciones, así lo hacía ver nuestro entrenador de portero, pero no soportaba quizás la presión, la exigencia de lo que es el fútbol profesional, ¿no? Y hay que, por eso digo que hay que ir paso a paso. Los chicos en formación son esos chicos en formación, no son personas hechas que se le puede exigir igual que a una persona de 30 años, ¿no? Entiendo. Para concluir, ¿qué balance le dejó su paso por Paraguay? Disculpad, no tengo que entrenar. Tendríamos que ir con... Último, profe, una línea. ¿Qué le dejó su paso por Cerro Porteño? Una reflexión. Nada. Yo estoy súper encantado. Tengo grandes amigos en Asunción, un gran cariño, un gran respeto a sus tradiciones, a su gente, y nada, simplemente que no se dejen llevar por lo que hablan después de los resultados y sobre todo lo que escriben sin firmar en las redes. Mister, los mejores deseos para usted ahí en Chipre. Un abrazo, igualmente. Saludos. El mister Manolo Jiménez, ex técnico de Cerro Porteño, en directo desde Chipre, desde Grecia, hablando sobre Diego León, porque él fue el entrenador que lo sostuvo, lo levantó en primera división, y fue el que lo mantuvo para que hoy esté cerca de este gran salto. Dieguito León de Oleari a la Premier. Qué momento para el fútbol paraguayo. Sí. Ramón Sosa, Enciso, Enzo, González, Dieguito Gómez. Lo bueno es que va y ahora directo. Diego León, ¿cómo? Lo bueno es van que va directo, Jotita, claro. Ahora no hay escala. Lo que pasa es que la performance, ¿verdad? La imagen que están dejando estos jóvenes actualmente hace que el mercado se abra, y a esto hay que sumarlo lo de la selección, porque todo influye. Todo influye. Da la sensación que en Inglaterra descubrieron, en Sudamérica hay un país llamado Paraguay, y que hay jugadores con una genética especial, con muchas cualidades, muchas virtudes, que una vez pulido al estilo de ellos o al estilo de Europa, la alta competencia, entonces pueden ser jugadores de alto nivel. Y lo que dejó Manolo Jiménez, con toda su experiencia que él tiene y la formación netamente europea, y haber trabajado mucho tiempo en formativas en el Sevilla, como él dice, entrenar y jugar a las 7 de la mañana, negativo. Sí. Negativo. Que el chico estudie a la mañana, buena comida, descanso y entrenar por la tarde. Y si no se puede mantener la cancha buena, natural, pongan artificial. Cosa que acá... Para tener cancha de todo tiempo. Por ejemplo, no hay vuelta que dar, es muy sencillo. Recoleta va a tener cancha de todo tiempo. Sí, va a tener Porque va a ser pista sintética y la cancha de Independiente de Campo Grande. ¿Cómo es que se dice la mixta? ¿Cómo es la híbrida? Híbrida. Ahora, y lo que dijo también, redobló su apuesta por Portillo. Sí, dando a entender que en el entrenamiento la rompía y que a veces el tema era escénico cuando le tocaba entrar, pero eso tiene que acomodarse. Claro, eso es un problema de azotea nomás. ¿Cómo? Es un problema de azotea nomás, digo, es un problema en la cabeza. No, pero yo sé que ya está actualizado totalmente, pero es más fácil si decía en la cabeza, la azotea, me parece que no. Una manera de decir. Sí, pero esos son para los chavales. No, y lo otro que es muy importante que dijo, Tanaka, yo no lo tenía registrado, lo nombró 3 veces por allá Tanaka. Sí. Lo subió, pero ellos volvieron a bajar. Sí, claro, pero para hacer seguimiento. Para observarlo, y el que mejor se adaptó fue León. Y sobre el chico Villanueva dijo que tenía problema de mantenerse en peso, o le forzaba el entrenamiento, algo así entendí. Sí. Que dijo, ¿verdad? Pero también... No, tiene 16 años. Dibujó varios problemas que afrontan estos chicos de las formativas.
en cuanto al clima, en cuanto a la cancha, en cuanto a las posibilidades. El de levantarse a la madrugada, Benicio. Claro, no se alimentan bien, no comen bien. Sí, pero eso ocurre justamente por el tema del horario también. Y claro. Porque si vos acá no tenés 45 grados y a lo mejor podés entrenar a las 10 de la mañana, terminás de entrenar, te quedás en el club, almorzás, descansás y vas a la casa. O al colegio. Acá no, acá por ejemplo a las 3 de la tarde no podés entrenar, es imposible con el calor. Claro. Muy linda nota con el Mr. Manolo, es técnico de Cerro Porteño. Vamos a una breve pausa con Robert Jiménez, ya venimos. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. No hay nada mejor que disfrutar de tu pasión recorriendo caminos de tierra, sintiendo la adrenalina y la conexión con la naturaleza, con tu auto asegurado y por sobre todo, equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros. Si vos sos todoterreno, tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Citrón detergente lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad, con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes. Con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citrón, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. En Bueno, la Navidad se adelanta para nuestros jubilados, porque durante diciembre tienen 50% de reintegro con tarjeta de débito en todos los supermercados y farmacias del país. Además, a los que cobren el sueldo de IPS con Buenobank, por cada jubilado de IPS que lleven de referido, le acreditan 100.000 guaraníes en su cuenta. Entérate más llamando al 021-618-8000. Buenobank, el banco de todos los paraguayos. Bueno, estamos de vuelta. Me estaba contando un saludo grande a la gente de Cerro que estaba atentamente escuchando la nota o viendo la nota, no sé, pero no voy a dar el nombre, pero me estaba diciendo que evidentemente que hay que esperar a que se firme y que el otro que estuvo cerca y sondeó también a Diego León fue el City, el vecino. Sí, a que me acaba de escribir la persona. Es la persona. Una persona que está en el departamento futbolístico de Cerro Porteño hoy en día. Y me estaba diciendo que el City preguntó por Diego León. Que hay que esperar la firma, pero ya está todo, pero hay que esperar la firma. ¿Verdad? Es normal, ¿verdad? Pero ya se da como un hecho. Ahora está pendiente lo que vos le preguntaste, Jotita, creo que sobre el tema de qué sería mejor el hecho de que vaya, porque él tiene que sumarse recién al cumplir los 18 años, pero me decían que incluso va antes, igual. No sé si para mostrarle puede antes jugar lo que no podrá. Puede, claro, eso es lo que estoy diciendo. Que ahí podría darse, ¿verdad? No va a perder tiempo. Puede ir con la familia, por ejemplo, instalarse allá, sería fabuloso. Magnífico. Y claro, ya le van preparando, pues. Claro. Y hay que recordar que a los 17 se fue... Bueno, está con nosotros Juan Carlos Friedelin, no sé si es la forma correcta de pronunciar su apellido. ¿Tiene apellido alemán o no? Me parece que es alemán. Juan Carlos, bienvenido a Deporte Total. Luis Enrique te recibe. Buen día o buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Ahí a la mesa y a la oyente de tus seguidores. Bueno, estoy con Jotita Bernabé, con el profe Benicio y con el Tano. No sé si estabas escuchando o estabas viendo ya el programa, Juan Carlos. ¿Cómo lo descubriste a Diego León? Porque vos fuiste el que lo trajo prácticamente a Cerro Porteño a Dieguito. Bueno, en realidad nosotros tenemos una escuela de fútbol aquí en kilómetro 30, en Minga, Guasúbara. Participamos en un campeonato de la federación aquí en Minga, y el muchachito de Oleari, Diego León de Oleari. En esa época teníamos a un suboficial que trabajaba ahí cerca de casa en la comisaría, que tenía un hijo hoy en día que está también en Olimpia, jugando la sub-16, Jonathan.
Y me habló de Dieguito, el suboficial, que es el apellido Rolón, que tenía un muchachito que es bueno, me dijo así. Y le dije para que podíamos mirarle, ¿verdad? Y le trajo. Y estuvo participando con nosotros en la Federación de la Escuela de Fútbol, pero marcaba diferencia en esa época, ¿verdad? Estaba para 11, para 12 años, ¿verdad? Le fichamos nosotros a la Escuela de Fútbol, que tenemos, como te dije, Mario Silladora. No sé si ubicar la cancha del Mensú, en el kilómetro 30, que suelen jugar ahí la intermedia, el febrero y eso. Y ella en más estuvimos en contacto con la señora Verónica, que en esa época él estuvo en Cerro Porteño, con el nombre, el otro se me fue, Mariano Ifrán, que también era el coordinador en esa época. Y le llevamos un muchachito ahí y gracias a Dios se quedó en la prueba y se fueron con 2 chicos, ¿verdad? Y el otro es Kevin Paredes, que está en Libertad, ¿verdad? Y cuando eso se cambió todo, ¿verdad? Justo llegó la pandemia, agarró Mario Grana, ¿verdad? Y ellos vinieron otra vez en el 30, yo le estuve entrenándole a los chicos de nuevo y después le llevamos otra vez y hoy en día Diego ya está debutando en la primera división. Sí, aquí estamos mostrando imágenes que te agradecemos con Dieguito León. En pandemia era un pibe, era un mitaí, ese es el mitaí, era ahí trabajando con balón con un compañerito. Y decime, Juan Carlos, es decir, hablaste con esa persona y después, ¿cuándo se toma y cómo se toma la decisión y cómo lo reciben en Cerro Porteño? ¿En qué año fue? En el 2019, antes de la pandemia, se comentaba en esa época estaba Mariano Ifrán. Él lo que le recibió ahí, Mariano, con la señora Verónica. Y justamente nosotros tenemos contacto con Verónica, ¿verdad? Que anteriormente él trabajaba en Minga y tenía contacto con mi hermana, que ella es la presidenta de la escuela de fútbol. Y Dieguito en realidad no era él lo que tenía que irse, iba a ser otro chico, ¿verdad? Y el papá no le quiso dar, entonces optamos nosotros por Diego. Y le llevamos y que se quedó ahí con la mirada de Mariano, ¿verdad? Me dijo que iba a quedarse en la pensión porque el chico también no tenía dónde quedarse, ¿verdad? Entonces le dieron la pensión ahí, después llegó la pandemia y ellos vinieron otra vez en Minga, ¿verdad? Y ahí estuvo practicando otra vez conmigo individualmente a los chicos, ¿verdad? Y después de la pandemia ellos se fueron ya, pero en esa época cuando se fueron se cambió ya Mariano, después llegó Mario Grana en esa época, ¿verdad? Y así fue lo de Higuito. Y mira, un chico que hoy está dando este gran salto, me imagino cómo se sentirán todos ustedes, en tu caso mismo, la felicidad de cómo está cambiando la vida de toda una familia con este salto, 17 años, un chico que va al fútbol donde todo el mundo quiere ir y que hoy es vigencia pura con muchos otros compatriotas que también salieron del interior, la mayoría, a excepción de Almirón, Enciso del interior, Dieguito Gómez ahora del interior, Ramoncito Sosa de Maracaná, ni qué decir, en fin. Y ahora lo de Diego, Juan Carlos. Sí, nos pone muy contentos a nosotros, ¿verdad? Y seguramente a sus familiares. Ahí la gente de Oleari, porque él es de Tacuaro de Oleari. Seguramente el barrio están atentos también con esas transferencias, si es que se da, ¿verdad? Pero de jugar en la primera ya es algo muy importante, ¿verdad? Porque muy pocas veces los chicos de interior, ¿verdad? Se les da la oportunidad. Aquí uno tiene que irse allá en Asunción, tiene que buscar dónde quedarse. Si el papá está más o menos con poco poder económico, es difícil solventar los gastos y todo eso. Requiere mucho, ¿verdad? Y nosotros agradecemos a la señora Verónica, a Mariano en esa época que le dieron todo ahí para que se pueda quedar en la pensión, ¿verdad? Que prácticamente no tiene gasto Dieguito en esa época, ¿verdad? Bueno, Juan Carlos, va a ser algo realmente fantástico y me imagino que íntimamente vos estás disfrutando ya no solo el hecho de esta posibilidad de transferencia, que así como están las cosas es prácticamente un hecho, sino también la posibilidad ya de que estés jugando en primera división como lo está haciendo Diego. Así que algo que quieras puntualizar sobre Diego, con mucho gusto, y sobre este momento. No, como te decía, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros, ¿verdad? A nosotros también nos pone contento eso, toda la familia de la escuela de fútbol, los padres, eso se pone contento y también agradecerle infinitamente a la señora Verónica que le abrió el paso, también a Mariano y ojalá que el muchacho siga creciendo, ¿verdad? Es demasiado joven todavía, 17 años, ojalá que más adelante le podamos ver ya la selección y de llevarlo de a poco, ¿verdad? Eso es lo que es sueño nuestro, solamente de él y de toda la afición deportiva de Paraguay. Estamos mostrando la primera ficha de Federación. ¿Qué dice ahí, no? De Minga Guazú. De Minga Guazú. La primera ficha.
Mira vos. Juan Carlos, una curiosidad antes de despedirte. Diego es un muchacho que tiene buena pegada, zurdo, tiene también técnica. Yo no tengo ninguna duda de que él probablemente en esa época jugaba de mitad de cancha para adelante, ¿verdad? Sí, lo hacía de lateral izquierdo, extremo por izquierdo, muchas veces lo hacía de enganche, ¿verdad? No desconocía el puesto, jugaba a la derecha también, multifacético, como uno lo llama, ahora jugaba en todo puesto, ¿verdad? Y en esa época, con esa edad, era un corpulento ya fuerte y marcaba diferencia luego en su categoría. ¿Ha jugado a la derecha, así con pierna cambiada en el medio? Sí, solía hacerlo. ¿Para meter la diagonal? Tal cual. Le gustaba, o sea, jugarlo en esa época. No desconocía el puesto. Pero categóricamente le gusta luego el arco de frente de Juan Carlos, ¿verdad? Sí, tal cual. Se va mucho al ataque. Muchas veces en esa categoría algunos chicos no conocen todavía su puesto, tienen que tratar de ubicarle, de explicarle todo eso, ¿verdad? Pero en esa época, en esa categoría, gracias a Dios, salimos campeón y hay unos cuantos en Asunción, como te decía, está en Libertad, la reserva, algunos, otro en Tacuari que debutó antes, y muchos jugadores más que se fueron de esa camada, ¿verdad? Juan Carlos, gracias por el tiempo y a seguir descubriendo chicos ahí en tu escuela de fútbol, ¿verdad? El talento en Mingaguazú. Sí, agradecido y a la orden. Juan Carlos Fridolin, descubridor de Diego León desde Mingaguazú. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo. Disponibles solo en Shell. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunicate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar: ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila, mamá, con Pinoleche, que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pinoleche. Auer Marete, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Marete, lo mejor en torres. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a super aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Muy bien. Hernán Rodrigo López, así como están las cosas, nos está confirmando Roberto Ayub, el tirabomba Humarelo, el tirabomba de Tuyucuá, de Libertad, nuestro compañero, que Hernán Rodrigo López se estaría sumando al cuerpo técnico de Patito Aquino. O sería Hernán Rodrigo López y Patito Aquino, algo así, bueno. No sé cómo vendrá la mano. Yo creo que ahí lo van a decir, me da la sensación, creo, que sería entonces Hernán Rodrigo López y Patito Aquino. Si es que acepta Hernán Rodrigo López, pues él también tendrá su cuerpo técnico. No sé cómo es el tema, pero... Yo creo que justamente se facilita porque él va solo, porque la prioridad era Julio César Cáceres, pero no aceptó porque Julio quiere ir con todo su equipo. Entonces, si él va solo, se facilita todo. Ahora, ¿quién es 1 o 2? Ya la directiva de Libertad será, ¿no? Sí. Pero está el tema también de la cuestión esta de la habilitación para dirigir el equipo en Copa Libertadores. Licencia Pro. La licencia Pro. Y yo creo que va a ir Rodrigo como uno. Yo no creo que Rodrigo acepte ir como asistente. No. Yo así, por eso dije así, que sería Hernán Rodrigo López y Patito Aquino. Y que él iría solo prácticamente y con el cuerpo técnico liberteño. Exacto. Pero como cabeza. Sí. Cosa que no aceptó Julio César Cáceres, como explicaste. Claro. Tiene su cuerpo técnico constituido, ya es un técnico campeón, ya también tiene más recorrido. Tiene de varios tipos. Está para plantarse. Está, sí. Acá hay una información que me complementa producción. Entendemos que el Manchester United intentará planificar el viaje de Diego León a Manchester para visitar el Old Trafford y esto sería antes de su traslado ya formal el año que viene, en el mes de julio, ¿verdad? Es la información que nos hacen llegar. El Manchester United
llega a un acuerdo absoluto de manera verbal por ahora para fichar al lateral izquierdo paraguayo de 17 años, Diego León, de Cerro Porteño. La tarifa inicial será de $4 millones más $1 millón en complementos fáciles y más de $3,5 millones en función de las actuaciones futuras del chico en el equipo. Diego León llegará en julio del 2025. La información que había tirado el colega Fabricio Romano era sobre Diego León. Para complementar nomás también, porque es un colega muy bien informado, particularmente sobre temas de transferencia y todas esas cosas. Maneja todos los pases en Europa. Está ahí, ¿verdad? Que si no le pegan el palo, le meten el ángulo generalmente. Así que agregamos esto para complementar la información. Y lo de Libertad, que es algo que está así como... Y verdaderamente la temporada alta en Europa es junio-julio, ¿verdad, Cotita? El mercado de pases más fuerte en Europa es en junio. Mitad de año. Lo que sería el verano de ellos. Bueno, muchas gracias, Rorro. Noticia falsa, me dice Hernán Rodrigo López. Buen día, noticia falsa. Si es por lo de Libertad, ja. ¿Será? No sé. Llamarle a Rorro. Le vamos a saludar, no a decirle. A Rorro. Hernán Rodrigo López. Nuestro amigo. Sí, buena gente. Estuvo acá en el piso. Sí, le ofreciste mi cargo también. ¿Dónde vos tenés algún cargo? Cargo. ¿En dónde vos tenés algún cargo? ¿Y acá? ¿Pero cuál es tu cargo acá? ¿Comentarista? ¿O no es una función? ¿No vos tenés acá? Y bueno, función o cargo es sinónimo. No. Le ofreciste mi lugar. Invitado. Otra. Le ofreciste mi lugar. ¿A Rorro? No. Rorro, Nelson Zelaya. Tengo varios luego. No, hay uno que va a venir. Eso está hecho. Nelson Zelaya. Lo que pasa es que a Nelson se le convoca y viene. Ahí está, ¿viste? A vos se te convoca y... A nadie, Cotilla. Imagínate, Nelson Zelaya, vos le convocáis de Ciudad del Este viene. Sin problema. Y viene un día antes, por seguridad. Y venirse acá en la Maré no puede llegar. Una vez al mes va a venir, ¿Cómo que una vez al mes? Por favor. Y bueno, cargos similares. Y bueno, y esa silla va a estar completa dos días al mes. O sea, por lo menos. Nelson, una o una. Lo que él que quiso, se equivocó él. ¿Por qué? Y porque no es una vez al mes. No va a venir de Ciudad del Este, van. No. Y podemos hacer eso, 3 días. 2 veces a la semana mínimo. Igual no te afecta eso. Hace como los cuerpos técnicos, ¿verdad? Cabeza de cuerpo técnico y asistente. Así mismo. Entonces viene Nelson 3 días o viene Rodrigo 3 días y Nivo 2. Que es lo habitual, ¿verdad? Y ese 2 se va a transformar en 1 después. Mi trayectoria, y hacer así. Con tipo Julio César Casa, mi trayectoria no me permite ser segundo, hermano. No, pues nadie dice que sos segundo. No, claro, no. Nadie está hablando de... Vas a alternar. No, pero si va a venir Celaya, va a venir 3 veces. Yo 2 veces, quiere decir que yo soy el ayudante técnico de Celaya. No, te estamos cuidando. Y no, en un cuerpo técnico, no sé si ni ayudante vas a ser de él. No, pues bueno, ya ahí no, cuerpo técnico estamos hablando, no estamos hablando de periodismo. Andamos torcidos. Andamos torcidos. Hernán Rodrigo López, Hernán Rodrigo, por favor, acá hay un celo. Vení Rorro. Te esperamos. Rorro, ¿cómo te va, Rorro? Luis Enrique te saluda. Buen día, Luis, buen día. Si se puede decir buen día por el tiempo, ¿no? Y este tiempo acá. Se armó un lío acá, no por tu eventual ida a Libertad, sino que Benicio se desesperó porque Jotita dijo que vas a usar su silla, porque como Benicio viene como invitado prácticamente, entonces... Creemos que vos vas a ser más vigente acá. No, con Vinicio siempre estamos... Hoy sí está él, si no, no voy al programa. Bien, ahí está, es de los míos, hermano. Gracias, Rorro. Ya te dije todo. Claro, ya dijiste todo, no digas más nada. Lo único que falta es que diga que es el entrenador menos malo, porque eso es tu frase. No vaya, eso es decir, Así no. Este no es como Biancucci, este se te va a enfrentar, Vas a venir pocas veces entonces, Rorro, si vas a venir cada vez que él está nomás. Canto de sirena, Rorro, canto de sirena acá. Bueno, Hernán, una gota de humor nomás porque estamos cerrando un año con cosas positivas realmente en muchos órdenes, particularmente para el fútbol paraguayo. Sí. ¿Lo de Libertad es falsa información o te hablaron? No sé de qué me estás hablando, porque te soy sincero, hace un ratito ya justo tuve una cena, me acosté tarde y me levanté hace una hora, no sé qué pasó. Perdón. No, y que supuestamente vos te vas para cabeza
cabeza del cuerpo técnico de Libertad y que vos irías solo supuestamente como cabeza y Patito y el resto. Vos tenés un cuerpo técnico formado, creo, ¿verdad? No. Yo sí, yo tengo conformado el cuerpo técnico pero no, esta noticia no. Me acabo de enterar ahora, pero no. Lógicamente que no sería así, pero no sé de dónde habrá salido, la verdad, sinceramente. Bueno, ¿nadie habló contigo, Rorro? No, para nada. Es más, unos días creo que había escuchado o había leído que habían confirmado al Pato Aquino en la dirección técnica para el próximo año. Ya, pero digo, ¿y la idea te agrada, no te desagrada? ¿Cómo lo tomás? No es que me agrade o que me guste o no me guste, simplemente no. Siempre digo lo mismo, cuando se van a plantear este tipo de situaciones, te llaman, se hablan las partes o viene una llamada, pero no, sinceramente no hubo ningún contacto con la dirigencia de Libertad, ni mucho menos. O sea, digamos... No, yo seguiría siempre con mi cuerpo técnico, no. Claro. Esa posibilidad, si fuera, no estarían los planes de parte mía, ¿no? Claro, es como se dice leyenda urbana. Por eso te digo, no sé, recién hace un ratito que estoy con el mate acá y justo me llamó Mike. Ajá. Y me preguntó si sabía algo, le dije que no, que la verdad que no sabía nada. Bueno, el clima por lo menos apoya al mate. Cote que a vos, para usted... No, ni hablar. Le viene muy bien. El mate a media mañana siempre juega. Más por este tiempo ahora. No, con más razón. Rorro, ya que estamos haciendo un diálogo franco muy sencillo también y muy hábil, ¿es cierto que te ofrecieron un equipo de intermedia y dijiste no? No digo el club para no lastimar nada, si es que hubo o no una... No, mira, eso es un poco lo que trato siempre de resguardar, primero de parte nuestra como profesional y de parte de los clubes también. Sí, he tenido algunos llamados, no sé, con algunos por ahí me reuní, estuvimos conversando, pero después cuando no se llega o no se concreta, por ahí no trato de no hacer ningún comentario o de decir, mirá, no quise ir o no se concretó, porque hay muchas razones a veces que no hacen que se pueda llegar a un final y a un acuerdo que se concrete ¿no? De alguna manera y poder empezar a trabajar. A mí, si me preguntás, digo, me gusta arrancar los procesos en la etapa donde se puede conformar el plantel, donde puedes hacer una pretemporada, donde puedes tener tiempo de trabajo con los jugadores. Bueno, también está a veces está también que sabemos muy bien que empiezan los torneos y van quedando por el camino profesionales y bueno, por ahí te llaman. Esa no es el panorama ideal, pero a veces también pienso que tenemos que estar preparados para esas situaciones, de encauzar un equipo que de repente no se vienen dando resultados esa es una de las cuestiones que me fue pasando a lo largo de este año. Por eso capaz que este año no trabajé o no estuve en el plano local y tuvieron posibilidades otros entrenadores también. Hernán, si me permitís, Luis Enrique, saliendo un poquito de lo que significa tu perspectiva profesional de cara al 2025, Hernán, ocurrió pues días pasados hechos históricos, Congreso de la FIFA y la confirmación que 3 países sudamericanos van a organizar el Mundial 2030 y conmemorando 100 años de la primera conquista del título de parte de Uruguay, 1930. Entonces, consecuentemente, Uruguay, Argentina y Paraguay van a estar organizando ese Mundial. ¿Cómo lo tomás vos como hombre o protagonista involucrado de manera directa en carácter de técnico de fútbol en este mundo futbolístico, lo que aconteció? Bueno, primero que era algo que se estaba manejando hace varios meses y bueno, llegó la confirmación el otro día y bueno, para todos los que estamos vinculados al fútbol,
para todos los que de alguna manera miramos los mundiales por televisión, en algún momento pensamos que iba a ser muy difícil que un mundial llegara a Uruguay, a Paraguay, a Argentina mismo, que fue, bueno, lo último fue lo más cercano, fue lo de Brasil. Pero sin duda que es algo que va a tener si bien faltan algunos años, va a tener una repercusión muy grande para todos nosotros, como dijiste vos, para técnicos, jugadores, el mundo del fútbol, ustedes, los periodistas, la gente que ya me imagino que lo va a empezar a vivir. Tenemos que pasar el Mundial 2026, que es acá en Estados Unidos, y lo que va a ser la inauguración y el recuerdo de lo que fue el primer Mundial, que nos tocó ser sede a nosotros, a los uruguayos. El Estadio Centenario es un estadio mítico a nivel mundial. Se han jugado muchas finales de Copas Libertadores, albergado eliminatorias y muchos partidos, y que el Centenario sea el puntapié inicial de un mundial, la verdad que es algo espectacular. Y traerlo también a Paraguay, me imagino que para ustedes también es algo que se pensó o mejor dicho, se soñó y ahora se hizo realidad. Así que la verdad que estamos muy contentos. Hernán, gracias por el tiempo, por la buena vibra con Deporte Total. Un fuerte abrazo y los mejores deseos por estas fiestas, y nos volvemos a hablar antes. Bueno, un abrazo, que tengan felices fiestas y seguramente estaremos en contacto. Abrazo para todos. Gracias. Hernán Rodrigo López, técnico, fue gran jugador de fútbol en nuestro ámbito, con Olimpia campeón de América, de Copa Libertadores, ¿verdad? Jugó en Libertad mucho tiempo, en Cerro, en Sportivo Luqueño. Goleador de raza. Goleador de raza. Estuvo en Guaraní también, ¿verdad? Sí. En Guaraní también. Guaraní, Luqueño, Libertad, Cerro, Olimpia. Sí. De los máximos goleadores. En algún momento fue el máximo goleador del fútbol paraguayo. Sí. Hernán Rodrigo López. ¿Te acuerdas que rompió un récord de 100 más de 100 goles, algo así? No recuerdo. Pero llegó a ser... Después fue superado por Sassá. Fue superado por Sassá, sí. Bueno, está sonando su nombre. Él dice que nadie le habló todavía nada, ¿verdad? Pero es muy difícil porque él tiene su cuerpo técnico. No, sí tiene su cuerpo. Ya fue muy claro y Patito ya fue confirmado, o sea... Yo creo que no hay que buscarle vuelta en el tema. Pausa y ya volvemos. Decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras, superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000, Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.440 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquipago, Infonet Cobranzas y VGs de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue, por eso cuando estés en el patio tomando el tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris, el que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Chorizo parrillero Upisa, ahora que probaste te gustó y no puede faltar en la junta con amigos. Variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ford Ranger desde $33.900 en Tapero Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Tu vehículo GWM en Pamosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios lo mejor. A diciembre llegó con grandes noticias porque el SPS Medicina Prepaga te ofrece un increíble descuento del 50% en la
primera cuota, con planes que se adaptan a vos y una amplia red de profesionales y sanatorios distribuidos en todo el país que te brindan la seguridad de acceder a la mejor cobertura médica. Escribí al 021-248-8000 o encontralos en las redes sociales como SPS, Servicio de Protección de la Salud. SPS, 29 años cuidando tu salud con el respaldo de Comesipar. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad hundiendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. 12:34. Declaró Diego Martínez. Tengo 2 capítulos de Cerro Porteño, pero vamos a dejar los otros más adelante. Me contaron que el sector de socios de Cerro Porteño que aspiran a la dirigencia, ser dirigente de Cerro Porteño, no sé si es la oposición, ¿verdad? Sí. ¿Es correcto decir la oposición? Claro. Bueno, se suma un referente importante de Cerro Porteño al grupo ese. Aparte de los que ya están y los que se suman, los nuevos, que ya lo de Didier Arias, que dicen que es un hecho, lo de Sucolillo, que ya es un hecho, y los que han estado siempre, ¿verdad? Rubén Recalde, Rejala, que así como están las cosas, parece ser, se perfila para ser el candidato a presidente, consensuado, pero parece que está con mucha ventaja. Me dicen que se suma un referente muy importante. ¿Vos tenés un nombre? No. Pero te escuchaste por ahí, pero dicen de que está cada vez. Y hay otra gente, incluso que está dentro que ha estado en la dirigencia del Cerro Porteño, en cargos muy importantes como el departamento de fútbol, se estarían sumando a y gente que ha estado también manejando aspectos financieros, que gente muy buena en la parte administrativa y que han ocupado cargos importantes incluso en el gobierno en su momento, que ya fueron dirigentes campeones con Cerro Porteño. Dicen, ¿verdad? Esto me habían dicho también que anoche iba a haber una reunión en la casa de Juan José Zapag. Se iban a reunir la comisión directiva. Pero entiendo que ayer lo que hubo es una cena del grupo de la Fundación Azurana, donde está el arquitecto González, ¿verdad? Sí. En fin, creo que eso es lo que ocurrió. No, vamos a ver si Ernesto después nos aclara un poquito más. Pero después vamos a ampliar el tema porque se va a poner lindo el año que viene en Cerro Porteño el tema, porque dicen de que hay un referente muy importante que se suma y que en su momento Carlos Rejala o no sé quién, o Rubén Recalde o el que sea, el que fuere, va a dar a conocer, ¿verdad? Va a dar a conocer. Pero tiene que ser muy importante porque, ¿sabes qué? Referente. La manera en que vos estás presentando el menú es un referente. A los que nos están escuchando y viendo, es como que puede inclinar la balanza incluso, porque ese tenor puede tener lo que vos estás con la manera que contás. Y todo era bueno, no te digo como impresión. Todo socio que se sume va a traer su gente. Claro. Me dicen que es un referente y me están esquivando el nombre. Estoy ahí a punto, ahí moviendo a Mister Otero a ver si podemos tener algún nombre, ¿verdad? Jotito también está siempre muy bien informado de ese detalle. Pero eso viene para después. Hoy es lo futbolístico, porque Cerro ya tiene manager deportivo, ya tiene técnico. Diego Martínez declaró que a él no le gustaría enfrentar a Boca. Si clasifican, por ejemplo, para eventual caso de... El tema es el siguiente. Se está esperando la definición en Argentina. Hay múltiples opciones, pero múltiples opciones. Las opciones son que Boca vaya a fase de grupos. En la mayoría de las situaciones hay altísimas probabilidades de que Boca vaya a fase 2, donde está Cerro Porteño. Sí. Por eso se habla de un posible enfrentamiento con Boca. Claro. Ojo, River también puede ir a fase 2 de Copa Libertadores de América, pero eso va a depender de resultados que se vayan dando. Hay posibilidades de que Boca ni siquiera vaya a fase 2, que vaya directamente a Copa Sudamericana. Entonces, hay muchas probabilidades, pero Boca puede ser un rival de Cerro Porteño en fase 2, como también lo puede ser River, si se dan los resultados. Y bueno, pero los que van a fase 2
Para mí que no se enfrentan entre sí, enfrentan lo que viene en fase 1. No, claro, pero te puede tocar en fase 3, por ejemplo. Ahí ya es diferente. Ahí te encontrás en un camino, te puedes encontrar en fase 3, por ejemplo. ¿Verdad? Lo que digo es que Boca tiene muchas probabilidades de ir directamente a fase de grupo, si Vélez sale campeón, y si no, tiene altas probabilidades de ir a fase 2 de Copa Libertadores. Porque tienen que ser 8 equipos, son 4 equipos que van directamente a fase 2 y 4 equipos que tienen que subir de fase 1 para armar esos 8 equipos. Sí. Claro, porque en fase 1 hay el mata-mata, que es el campeón de Copa Paraguay, que sería el vice en este caso nacional, que empieza el 1. Claro. Y lo otro, no. Es que todos los países arrancan en fase 1. No, por supuesto. Vamos a escucharle a Diego Martínez. Tenemos el audio de la declaración que hizo a Sport Radio y cuya declaración incomodó a mucha gente, a muchos hinchas de Cerro Porteño, a muchos aficionados de Cerro Porteño, decir, hay que analizar, pero vamos a escucharlo. Pero uno pone siempre en la balanza o arriba de la mesa un montón de cuestiones a la hora de tomar decisiones con los pasos que queremos dar como cuerpo técnico. La primera tiene que ver con esto que acabas de decir, bien vos, Gustavo, porque es un equipo muy grande en Sudamérica, con muchas obligaciones que quizás no está teniendo el mejor presente, por eso el gran desafío, porque es un equipo muy popular y con mucha cantidad de gente, y eso a nosotros nos genera excelentes sensaciones. Quería salir del país como mi primera opción, pero desde lo emocional y desde un montón de cuestiones me parecía que era un buen momento como para poder salir del país. Entonces esa es otra de las decisiones por la cual también tomamos la decisión de poder aceptar la propuesta de Cerro, porque también Cerro contrató un director deportivo que, si bien no lo conocía, Gabriel, todo el mundo me hablaba maravillas en cuanto a su trabajo, a su seriedad, a su profesionalismo, y eso para mí también tuvo un papel importante. Por la cercanía también, porque cumplía todas las condiciones de poder lograr competir en una liga importante, en un club inmenso como Cerro, y a su vez no estar tan lejos de mi país, de mi casa. Y quizá la más importante, o una de las más importantes también, es porque desde el primer momento que Cerro me llamó, que fue hace muy poquito, sentí que realmente nos querían a nosotros, y eso es muy importante a la hora de elegir un proyecto de trabajo, sentirte que realmente apuestan por una idea, por tu forma, que las evaluaciones que hicieron les llevó a la conclusión de que nosotros éramos lo indicado, y eso se hace sentir, y vos como entrenador también lo sentís cuando alguien quiere que realmente vaya. Así que la verdad que ayer vino la gente del club, viajó al país, tuvimos un hermoso almuerzo y ya terminamos casi de arreglar absolutamente todo. Están con el tema contractual, y que seguramente los primeros días de la semana próxima ya estaré viajando unos cuantos días por allá, como para conocer las instalaciones, para firmar el contrato, para empezar a estar de cerca donde quiero estar, y bueno, y empezar a programar y a trabajar con todo lo que viene. Bueno, es lo que decía, entre otras cosas, Diego Martínez en esta entrevista en Sport Radio, refiriéndose a cómo se da su venida a Cerro, y bueno. Pero no habló acá. Esta parte no escuché lo que dijo de... Sí, no sé si tenemos, ¿no? Tenemos la parte donde se refiere a no jugar con Boca. Es decir, elegir un camino un poco más... Sí, yo sin escuchar ya sé por dónde viene. Más accesible. Todavía. Yo creo que él sabe de que para sostener este nuevo proyecto es fundamental entrar a la fase de grupo, ¿verdad? Y obviamente si puede elegir, claro que esto no se puede elegir, ¿verdad? Pero si se da la posibilidad de enfrentar a más débiles, pero ahí mucho mejor. Pues hay que terminar con el tema de la sensibilidad. Acá hay que buscar conveniencia. Claro. Después, si te toca en fase de grupo, te toca en fase de grupo. Claro. Pero si vos podés encontrar un camino allanado, por lo menos el camino
menos duro, ¿cuál es el problema? ¿O vos te querés encontrar con Palmeiras, un ejemplo, en fase 2? ¿O te querés encontrar con River en fase 2? ¿O en fase 3 con Flamengo? ¿O con Botafogo? No. Yo estoy con el técnico de Cerro acá. Sí. Claro que sí. Lo que pasa es que es impopular simplemente porque dice, no, ¿y por qué lo va a querer enfrentar a Boca, verdad? Pero para mí es muy inteligente porque con esto gana tiempo. Ya sé, Tano, es que nosotros tiramos sobre la mesa para debatirlo. Claro. Por el hecho de que el hincha, eso pasa en el hincha, es normal. Es lo mismo que le planteamos a Manolo Jiménez. Él dijo, bueno, ¿te acuerdas cuando ese grupo de gente que se ponía detrás a gritarle y que él decía que eran 4, 5, 6, 7 que estaban ahí detrás, ¿verdad? Y hay gente que le quiere hacerlo, pero no analiza. No analiza como lo analiza un entrenador o un dirigente o lo analizamos nosotros. ¿Cuál es tu objetivo? Está en la fase de grupo. Está en la fase de grupo. Y cuanto más fácil sea el camino, lógico, va a buscar el camino más fácil. Ahora, preguntarle a cualquier jugador de fútbol de Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní, todo lo demás, le dice, che, ¿te querés jugar un mata-mata fase de 3 de Copa Libertadores con Boca o con River? Y te van a decir, mejor no. Como espectáculo está bien. No. Esperana. En esa fase no. No, claro. Pero como espectáculo está bien. Porque va a venir un equipo popular. Pero desde el punto de vista estrictamente práctico del interés de Cerro Porteño, no. Por eso, iba a terminar la idea y me interrumpiste. Como siempre. Sensible. Como siempre. Si vos te digo fase 3, yo te digo que no. Ahora, vos le juntás a cualquier plantel de fútbol y le decís final de Copa Libertadores de América, Boca, Flamengo, y todos te van a decir que sí. En una final, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que... Diego Martínez, Martín Palermo, mirá vos. Diego Martínez, Martín Palermo, frente a frente, era un clásico. Los técnicos argentinos. Diego viene a dirigir Boca, dirige ahora Cerro. Martín Palermo fue ídolo en Boca, histórico. Campeón con Olimpia, ¿no? Sí, para el marketing. Sí, claro. Se puede explotar eso. No, hay rivalidad ahí. ¿Cómo que no? No hay rivalidad ahí. No, pues yo me hablo institucional. No, yo le pongo la mano. No, le discuto. Martín Palermo, Diego Martínez. Esto es histórico. ¿Qué pasa? Graben esto, es histórico. Escúchame. Secure pisó. Quiere armar un show de dos técnicos argentinos, de Diego Martínez con Palermo. No hay, ahí no hay. Ahora vos me decís, ojo que a de River de Gallardo con Martínez, que y ahí le puede enfrentar, y está bien. Ahí sí podemos armar algo. Pero yo estuve viendo y le felicito al colega Gustavo López. Gustavo López de... ¿Que le hizo la nota? ¿A quién le hizo la nota? Yo pregunto si le hizo la nota. Yo le quiero felicitar a Gustavo López cómo manejó en su densa mesa, como vos decís, en su programa, para desarrollar el tema, ¿verdad? Gustavo López es un periodista que se fija mucho en Paraguay. Está pendiente de las informaciones de Paraguay. Es un periodista completito, muy completo. De trayectoria, Gustavo. Mirá que en todas las renovaciones que hubo de Fox Sports a ESPN y Disney, ¿verdad? Entonces se quedó. Él sobrevivió, digamos. Él sobrevivió como uno de los principales, así como el Pollo Viñolo, ¿verdad? Hay otros de gran trayectoria que no se han quedado. Porque hay que reconocer que en la Argentina tenemos colegas muy preparados, muy hábiles para muchos temas. Y a mí me encantó lo de Gustavo López porque maneja con mucho respeto lo del fútbol paraguayo, y eso me gusta. Me gusta eso de Gustavo López. Después puede tener disenso en opiniones, en otras cuestiones, ¿verdad? Pero a mí me gusta y toco nomás el tema, ¿verdad? Que acá no hay cuestiones como dijo Gotita, no es que me haya curepisado, ¿verdad? El que yo le tengo respeto y admiro la preparación, la formación sólida de ellos, sin ninguna Ellos duda. Tienen buena formación, Benicio. Tenemos que ser objetivos. No. Tienen buena formación. Habilísimos son. Pero pierden objetividad cuando se trata de la selección argentina. Pero no olvídate de eso. ¿Para qué te vas a meter en eso ahora? Pero te digo nomás. Y nosotros también a veces perdemos un poquito de objetividad. Cuando se trata de tu selección, te transformás. Bueno. Ellos exageran.
Sí. Ellos ya van al extremo. Lo que pasa es que cuando metes a la selección ya entra el corazón también. Ahí ya es imposible cambia. Separar. Ahí ya viene el cuerpo entero con el corazón. Ahí y le todo. tenía él que casi te rompió el blinde de nuestra cabina la vez pasada, ¿te acuerdas? Partió la selección. Y lloró amargamente también. No, el que lloró fuiste vos. No, el que lloró a Mare fuiste vos. El que fuiste, pero fue Como siempre exagerado. Bueno, que si con el 2 de mayo lloró, imagínate lo que ha dado la selección. Lloraste, ni Jotita. Como Magdalena lloró con la selección. No. Ahí ¿sabes qué? Ahí él me gritó y convencí. se emocionó y Espera, casi Luis rompió el Enrique. vidrio. Ahí me convencí de que también es humano. A la gran 7. ¿Y sí? ¿Es inhumano él? No, tiene sentimiento. Bueno, dividimos en dos partes para el Tano, que tuvo la razón, y eso se llama porque el Tano así siempre está concentrado. Él está siempre medio más concentrado que nosotros, que los tres, que somos un poquito más, menos en algo, ¿verdad? Que se olvidó de que Paraguay ya estaba clasificado para el Mundial. ¿Quién? Y vos te olvidaste. ¿Quién dijo que estaba clasificado al Mundial? Paraguay, Argentina y Uruguay ya estaban clasificados. ¿Quién dijo? ¿Quién lo clasificó? No, espera, no te hagas el tarzancito. No, ¿quién dijo? La FIFA lo dijo ayer. No, lo dijo el presidente uruguayo. No, lo dijo el presidente uruguayo, pero en su momento, ¿te acuerdas cuando hubo aquella conferencia y riendo se Claro, insinuó? se insinuó. No, estamos clasificados los tres, dijo. Se insinuó, sí, tiraron así, ¿verdad? Tiraron así, pero nunca tuvimos la confirmación. Teníamos la sospecha, sí, pero la confirmación no teníamos. Porque en el fondo, en ningún momento tampoco Infantino dijo que estaban clasificados. El que lo dijo fue ayer Alonso, ¿verdad? Sí, nunca. Ayer confirmó. Y es más, que nosotros el partido que vamos a tener en la sensacional cancha o el sensacional estadio que va a tener Olimpia, Paraguay va a ser uno de los equipos que va a jugar. Y el que venga después. No, él dijo incluso que el primer partido es en el Centenario, que el segundo en el más monumental y el tercero acá en Asunción. Claro, pero que vamos, la selección partidos local, oficiales. La selección local va a jugar. Estamos clasificados. Claro. Él fue el primero que así lo dijo, no sé si literalmente, concretamente, directamente, ¿verdad? Sí, señor. Pero en octubre, ¿qué día fue, Michael, Mati? El 4 de octubre. Sí, y eso no dijo... Robert Harrison dijo, estamos clasificados, dijo Robert Harrison, el 4 de octubre. Por eso que ayer te planteamos eso y vos no entendiste la jugada. Pero pero vos tenés razón. Después de esto, así oficialmente, directamente, con mucha efusividad. Lo que pasa es que si vos, a ver, si vemos nosotros, si nos remontamos al 4 de octubre, y te dice el presidente, sí, estamos los tres clasificados, y el Mundial se va a hacer en Paraguay, todo era... una expresión difícil de creer. O sea, era muy difícil, era un sueño, ¿verdad? Que se terminó confirmando y consolidando el día, no sé cuándo fue la conferencia, ayer o antes de ayer. Y bueno, pero en aquel momento si te decían, no, los tres estamos clasificados y vamos a jugar un partido en Paraguay, se va a jugar local y la selección paraguaya va a jugar de local un partido de la Copa del Mundo. ¿Quién iba a creer? Y todo era dudoso, pero lo tiró el presidente de la APF. Robert Harrison dijo, estamos los tres clasificados, dijo. Y se rió. Y se rió, pasó de largo. Lógicamente que en ese momento vos escuchás que el presidente de la APF, estamos los tres clasificados y así. Pero qué hermoso para ser cierto, ¿verdad? Parece más una expresión de deseo que una afirmación. Pero espera, Tanito. Por esa no risa. Es nada personal, no es nada en contra tuyo. Es para que escuchen nomás. A ver. Ya como partidos inaugurales, ¿son las clasificadas directamente o van a tener que competir para ese mundial? Buenísima tu pregunta. Que respondan los presidentes porque yo no participo. Arranca, Robert. ¿Te clasificaste? Bueno, de hecho ya estamos clasificados los tres, ¿verdad? Eso es muy importante. Ya está. Sí. Fue lo que se llama, para graficar el concepto, una premonición en ese momento, la expresión de Robert Harrison. No. ¿Qué es lo que es no? Benicio, ya sabían. Sí. Ellos ya sabían. Lo que ellos confirman, por ejemplo, que se confirmó hace 3 días, yo te pongo la firma que Alejandro Domínguez ya la sabía hace 2 meses. Claro. Ya sabemos, Nico. Y detrás de Alejandro Domínguez ya sabía Robert y ya sabía el presidente, ya se sabía. Todo, Alonso. ¿Sabes qué? Esto ya está todo cocinado, Jotita, a nivel de FIFA. Queda feo. No. Queda feo eso, a nivel de... Bueno, pero una manera de decir, no, como dice Luis Enrique, no es literal. Qué malo sos.
son muy... no tiene espíritu navideño este. No tiene. Grinch, ¿Para qué le pusimos toda la pantalla gigante? Entonces, de ayer estaba todo liquidado. Claro, yo te digo nomás que ellos... ellos cuando te tiraron eso hacia el paso, para nosotros parecía una quimera, parecía algo imposible, un sueño. Y pasa de largo porque era algo muy lindo para ser cierto. Pero ellos ya lo sabían. Por eso nomás que el presidente te tiró los tres, ya estamos clasificados. No, pero te agregar algo más a lo que dijo Benicio. No lo estaba todo... yo ya estaba todo hablado, ya. Si no voy a utilizar tu término... Claro. No voy a utilizar tu término... Mi manera no es. Cocinado. Político. Estaba todo hablado. Conversado. Te voy a explicar por qué. Faltaron 2 votos ausentes. Y fue 209 a 0. Debía ser 211 a 0. Por unanimidad no se aprobó. Los 209 que estaban en el Congreso de FIFA votaron, 2 ausentes nomás. 209. Paraguay, o sea, Uruguay, Argentina y Paraguay. Vamos a ser justos con el orden. Sí. Está ya. Ya está. Terminó la historia. Le vamos a escuchar a Robert Jiménez y después le vamos a hacer escuchar al Tano la otra parte de Diego Martínez, técnico de Cerro Porteño. Hoy es el día del Tano, ya venimos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. La única con sabor 5 estrellas. Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, con frutas abrillantadas y pasas de uva con chifre de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los Jardines de Luque, delivery al 82-411-109 Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que el próximo 31 de enero sortea 25 aguinaldo. Por cada compra de 30.000 guaraníes ya participás. Comercial Virgen del Rosario te espera en Capitán Bado y Javier Bogarín, centro de Luque, y en Cañada San Rafael, camino Luque Capiata. Conoce nomás en @comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. De los cimientos al techo, Hierropar, todo para la construcción del hogar. Avenida Proce de Mayo 805, casi Italia, Hierropar. Ernesto Jiménez, ¿cómo estás? ¿Ya está? Bueno. No todo se puede ser perfecto cuando estamos cerca de la Navidad, ¿verdad, Benicio? No. ¿Verdad? No siempre. Hay que ser comprensivo. Comprensivo. Bueno. A ver. El audio de Diego Martínez, técnico de Cerro Porteño, para que escuche el Tano y la audiencia. Que tenga que ser lo que dio y el destino quiere que sea. No, la verdad que no es algo donde, obviamente, de enfrentarte con Boca en estas instancias es mucho más complejo, con el mayor de los respetos por todos los clubes que vamos a participar en esa fase, que otras instituciones, ¿no? Por esto que decía Julián, también de la jerarquía de los futbolistas.
de lo que significa enfrentar a un rival como Boca, pero que sea lo que tenga que ser y de esa manera lo vamos a enfrentar con profesionalismo, con nuestras armas, y vamos a intentar pasar a la siguiente etapa, que obviamente y lógicamente es muy difícil porque también nosotros recién arribamos al club y asegurar que vamos a clasificar a fase de grupo sería no una locura, pero y sí que lo vamos a buscar, pero bueno, tiene que llevar un proceso de trabajo, pero sí que vamos a buscar pasar esa fase para intentar llegar a la otra y clasificar a la fase de grupo, que para el club es muy importante y es lo normal que debería suceder para mí, y que si pasamos la primera y no tenemos la posibilidad de pasar la segunda y tenemos la chance de clasificar a Sudamericana, también va a ser una cosa importante, porque Cerro y Porteño lo que necesita también es siempre competir de manera internacional, como todo club grande, como todo club de la magnitud que tiene Cerro, y eso vamos a hacer. Por eso estamos con mucha expectativa, con muchas ganas de comenzar a trabajar el día 26 y ya realizar esa adaptación lo más rápido posible, conocerlos mucho lo más rápido posible y empezar a construir entre todos, porque esto lo vamos a construir entre todos, entre los futbolistas, entre nosotros, entre los dirigentes y sobre todo la necesidad y el deseo de que todo el pueblo cerrista, como dicen ellos, estén apoyándonos y que nosotros le podamos transmitir algo que se sientan orgullosos. Bueno, lo que decía Diego Martínez, comprensible lo que dice el entrenador, es lo que da a entender es ir partido tras partido, paso por paso, esa en conclusión, en base a todo lo que estaba explicando. Boca ya no puede ir a fase de grupo, ya no. Solo puede ir a fase 2 si Vélez o Talleres es campeón. Y si Huracán es campeón, va a la Copa Sudamericana. Boca. Sí, él ya no puede entrar en fase de grupo. Si entra en la fase 2, si es que... Yo escuché que sí, ayer en ESPN estaban justamente haciendo el cruzamiento de resultados. Si Vélez o Talleres es campeón, va a fase 2. Y si Huracán es campeón, va a la Sudamericana. No, y ahora hay que ver si es que Vélez gana su partido y Talleres no gana, o sea, pierde. Ahí creo que Boca va a fase de grupo. Hay que ver los cruzamientos. Yo ayer estaba viendo, había pocas posibilidades de que Boca vaya a fase de grupo, pero había. Pero creo que tienen que darse dos resultados. Ernesto, ¿cómo te va, Ernesto Jiménez? Hola, Enrique, bien, buenas tardes. El saludo para todos los muchachos aquí, para la gran audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia Media TV. ¿No hubo reunión ayer de los directivos de Cerro con Juan José Zapag, presidente, en el domicilio de este último? No, señor. Ayer hubo la cena de la Fundación del Club Cerro Porteño. Justamente estábamos con usted trabajando bien temprano en búsqueda de esa información. Así que hubo ayer esa cena importante, reitero, de la Fundación donde estuvieron algunos dirigentes de Cerro. Perfecto. Daniel Rivas retorna a Cerro. Sí, señor. Daniel Rivas, quien estuvo a préstamo nacional. También Junior Noguera, quien estuvo jugando el 9 de mayo. Son los dos jugadores ya confirmados que de vuelta van a regresar a Cerro Porteño para integrar el plantel principal. Y aprovechando tu consulta, Luis Enrique, y pongo esto en veremos. También, así como están las cosas, está para retornar otro jugador que salió de la cantera de Cerro. Estoy hablando de Alan Coyote Rodríguez. ¿Retorno de la Argentina? Sí, no continuaría en Rosario Central, reitero. Esto está en veremos, pero hay una intención de que retorne de vuelta Alan Coyote Rodríguez. Él había sido vendido a Rosario Central, así que está esa posibilidad de que se dé de vuelta o el regreso, digo bien, de Alan Coyote Rodríguez. Sí, mira vos, ya con un jugador de mucha experiencia. En esa posición que Cerro hoy, bueno, lo tiene si vuelve arriba, está arriba. Está el Chico León, que así como están las cosas, se va a mediados del próximo año, ¿verdad? ¿Qué más de Cerro Porteño? De los últimos, me estaban comentando esta mañana un miembro del departamento de fútbol de Cerro de que se está viendo con el manager deportivo los jugadores que pidió el entrenador, que ya dio pedido específico, hizo el entrenador Diego Martínez. Ernesto. Sí, y tengo el dato, Luis Enrique. 5 jugadores son los refuerzos que pidió Diego Martínez. Entre ellos los nombres que mencionamos ayer, el caso de Cócaro,
es un pedido especial, reitero, del entrenador y también de un central, que es del gusto futbolístico que tiene Diego Martínez. Estoy en búsqueda de ese nombre, pero me decía esta persona de que es un jugador que ya estuvo siendo dirigido por Diego Martínez anteriormente. Lo de Cócaro está, reitero, y explico de vuelta su situación. Él, así como están las cosas, no va a ser tenido en cuenta en Monreal. Ya existió un primer contacto, el jugador quiere sumar minutos. Es un jugador joven, por decirlo de alguna manera, Luis Enrique, porque tiene 27 años, todavía me parece puede explotar más de lo que ya mostró en su momento en Huracán, pero son los nombres por ahora que manejamos. Reitero, esperando el nombre del central, que también ya Diego Martínez junto a todo su cuerpo técnico, el día martes ya estuvieron conversando con este jugador, haciéndole saber de que estaba la posibilidad de venir a Cerro Porteño, y ya seguramente el departamento de fútbol tiene este nombre, también Weiner, y están trabajando en eso. Reitero, 5 refuerzos son los que solicitó Diego Martínez para quedar en campamento de Soberano. Bueno, de esos 5, ¿tenés posiciones o no? ¿El central que ya se maneja? Sí, central, un lateral. No me pasaron si es lateral derecho o izquierdo, pero yo creo que esa parte de Alan Rodríguez, eso es importante mencionar. Un volante ofensivo, un extremo y un delantero. Prácticamente uno por línea. Perfecto. Bueno. El único nombre que se filtró fue el de Cócaro. Sí. O sea, que por lo menos se habla de después. Y en otro orden, el presidente, me da la sensación de que está tomando todos los pasos, el que está participando es Juan Quipetengil. Sí. ¿Y el presidente? Es el encargado principal. ¿Y el presidente? Y el presidente siempre está en contacto con Juanqui. Lógicamente no se hace ver mucho el presidente de la institución como ya hace varios meses, Luis Enrique, pero hoy el encargado, obviamente, con esto no estamos diciendo de que Juan José no maneja nada, al contrario, él está al tanto de todo, pero hoy el que pone el pecho, lleva todas las negociaciones, está siendo el vicepresidente, el licenciado Juan Carlos Vicente. A mí me contó un terotero que Juan José habló con Camper, con Jorge, no con Hugo Fernando, que es del grupo de los 90. Habló con Camper, pero fue antes de la incorporación de Gabriel Weiner, que le habría eventualmente conversado y abierto la posibilidad de que retorne Jorge Campercholi al departamento de fútbol. Pero eso fue antes de Gabriel Weiner. Pero después parece que no pasó nada, ¿eh? No pasó nada. En su momento hubo un contacto importante, no solamente con el ingeniero Jorge Campercholi y Luis Enrique, sino también con varios exdirectivos que ya estuvieron trabajando con el presidente, con el doctor Juan José, en etapas anteriores. Y nosotros ya habíamos mencionado, Luis Enrique, recordás, en la nueva olla cuando empezamos a ver de vuelta caras conocidas, el caso del ingeniero Eduardo Viola, del propio Jorge Campercholi, de Oscar Franco, que después de un tiempo importante de vuelta empezaron a aparecer en los partidos. Allí se dio un primer contacto en ese entonces con ellos. Hoy te soy sincero, no sé cómo está ese tema, Luis Enrique, pero de que existió tiempo atrás contactos con estos directivos que ya estuvieron en Cerro Porteño pasó, así que por el momento al menos yo no sé si se puede dar el retorno a algunos de estos directivos, pero sí te puedo confirmar de que hubo contactos en su momento, Luis Enrique. Bueno, así hay ambiente en Cerro de movimientos. Pero el que está participando en todas horas es Juan Quipetengil. Sí, raro que no lo mencionen a Carrizosa, que era el que más, por lo menos, estaba ahí con el plantel y demás. Parece que se alejó un poco. ¿Sí? Los hechos lo hablan. Que así es. Perfecto. ¿Algo más, Ernesto? Nada más, Luis Enrique. Así que el 26 se presenta el plantel para ya arrancar lo que es la temporada 2025 con las inspecciones médicas, por supuesto. Y el día lunes, ya casi un hecho, el técnico Diego Martínez ya va a estar en otro país y lo más probable es que ya ese lunes sea presentado oficialmente el técnico que hoy ya tiene Cerro Porteño, en este caso Diego Martínez y todo su cuerpo técnico que ya de la semana entrante llegan a nuestro país.
Este lunes, ¿verdad? El lunes, sí, señor. Y pero espera nomás que sea el lunes, no te vayas muy temprano al aeropuerto, Ernesto. La vez pasada y diste el golpe, tuviste muy temprano. Ahora espera un poquito, ¿sí? No, es una broma. Abrazo, Ernesto. Dale, señor, perfecto. Un abrazo para todos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780, a los amigos de Media TV. Vos estás cerca. Hoy no es el día del hincha del Nacional, que se había instituido por la consagración del título de campeón después de mucho tiempo de Nacional con la época de Almeida. Puede ser. Pregunto, ¿no? Porque acá me está escribiendo un seguidor nuestro de Deportes Total, el señor Daniel Villagra. Sí. Y desde Luque, y no sé si me dice, hoy es el día del hincha de Nacional, querido. Saludanos, por favor, hincha de Nacional. Aniversario, feliz campeón después de tantos años Nacional. Sí, fue aquel empate de Nacional Olimpia en el Defensores y aquel zapatazo de Tacuarí de Mazacote, que le dio el triunfo golazo de Mazacote. Nunca más marcó un gol como ese. A Libertad de Torrente. Sí. No, pero no creo que, no sé si fue Torrente, pero Mazacote hizo varios goles, buenos goles. Sí. Tenía muy buena pegada. Pero ese fue tal vez el gol. Ese fue un golazo, un verdadero golazo que le dio a Tacuarí. Sí. Pero para Nacional. Para Nacional. Imagínate que Tacuarí tenía varios jugadores que no jugaron en esa fecha porque pertenecían a Libertad y todos daban como un futuro campeón a Libertad porque Tacuarí venía con muchas bajas. Terminó empatado Olimpia Nacional en el Defensor del Chaco y Tacuarí dio el golpe, le ganó a Libertad y con esa victoria se ha consagrado campeón. Y si dicen que es esa fecha, es una fecha muy importante para los nacionalófilos, que después vinieron más títulos ya con diferentes entrenadores, como el caso del profe Bataglia, pero fue el que abrió las puertas nuevamente el profe Beru Almeida. Gustavo Morínigo también. Gustavo Morínigo también llegó a una final de Copa Libertadores. Morínigo es post. Lo que pasa es que cuando sale Nacional campeón con Ever, era después, no sé, 63 años puede ser o no? 63. Sí. Sí. Nacional, ¿verdad? ¿Qué pasa, Robert? Robert y Cuca se ponen de acuerdo. Justo cuando voy a hablar con Gustavito, ustedes me marcan pauta. Se están tomando con Gustavo. Y después la gente de Olimpia se enoja que le saluda a Gustavo y le cortamos. No, porque tengo bueno, porque en esa definición también participó Olimpia. Pero sí jugó con Nacional. Sí, jugó con Nacional y jugó tal vez uno de los jugadores más emblemáticos. Dirigió a Nacional en ese momento la leyenda de Olimpia. O sea, es una leyenda. Es algo imborrable también, o sea, quieras o no en el sentido. En la historia de Olimpia, apartándole a William Paz, le pone a Osvaldo Domínguez, Luis Cudilla, Ever Almeida. Y yo lo pondría también al gran capitán Aurelio González allí. A nivel de futbolista, Ever Almeida está en el stop. Sí. Después van a decir el Aurelio González, pero lo que ganó. Sí, estoy hablando de generaciones totalmente diferentes. La época en que lo que pasa es que la época de Aurelio González Benicio, que hacía periodismo, Olimpia ganaba también todos los títulos, era un equipazo, tenía de memoria, forma parte de la música lo del gran capitán. El gran capitán. Aurelio González fue campeón siendo jugador y fue campeón siendo entrenador. Y fue técnico de la selección paraguaya en el Mundial de Francia también, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bueno, ahora sí, Robert Jiménez, tu primo. ¿Cómo? El Mundial de Francia fue en el 30. Él fue jugador. En el 30. Él fue jugador, ¿verdad? ¿O no? Sí, en el 30. Pero contestame, ¿fue jugador? Técnico. Técnico, ¿verdad? ¿Vos que eras cronista? Yo estaba cubriendo ahí en la cancha. Ya venimos. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Contactos al 021-569-9000. Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Vlascor Pinturas, los colores de tu vida. Calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Bonpoleski en Villa Lisa, Avenida Enrique Bonpoleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Bonpoleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Dermagloss Solar, llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos post-solares. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Llegó a Paraguay el nuevo Peugeot 2008.
Un sub con diseño refinado, tecnología de punta y con motor potente y eficiente puede ser tuyo a partir de $23.990 con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Reserva tu test drive en @peugeot.automap. Vacaciones a Brasil con Solimar Turismo. Contactanos al 0985 36 35 44. Solimar Turismo. No te pierdas la feria de automóviles usados en Automap del lunes 9 al domingo 15 de diciembre con financiación propia hasta 60 meses en guaraníes $100 con escritura de regalo y mucho más. Te esperamos en la avenida Mariscal López 2112 casi Chaco Boreal de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas y domingo de 9 a 15 horas. En Automap, regalate el vehículo que siempre soñaste. Bueno, 13:14. ¿Y Olimpia, Gustavo? Pasando ya a lo que fue el ruido, que la celebración, el hecho de la confirmación de la sede mundialista, están trabajando de manera, ahora pasan al trabajo ya deportivo. A lo deportivo. Porque hay que conformar el plantel, hay algunas que otras situaciones que Olimpia deberá resolver. Antes que nada, antes que me olvide, Alan Will, no sé si le recuerdan, es un jugador que estaba jugando en México, de las formativas del Olimpia. Él vuelve, pertenece su pase todavía por unos años más al Club Olimpia y estaría siendo cedido a General Caballero. El caso de Kevin Parzajú también me preguntaban en redes sociales. ¿Va a ser transferido o no? Y depende mucho de lo que llegue. Olimpia Préstamo no es que le convence tanto la situación, hay ofertas que se pueden ir dando, pero está dentro de esa vidriera, lo que le convenga a Olimpia, pero la intención de Olimpia es transferirlo. Es la gente que lo maneja a Parzajú está viendo varias opciones. Hasta ahora lo que trajeron fueron préstamos y un posible interés de un equipo ucraniano. Hay que recordar que Kevin Parzajú tengo el pasaporte comunitario, entonces eso le facilita también la posibilidad de poder jugar en Europa. Sí, tengo entendido que incluso tiene pasaporte ucraniano, lo inclusive, para tener ese detalle. ¿El apellido Parzajú? Tengo entendido que, pero yo sé que tiene el pasaporte comunitario. ¿Tiene pasaporte comunitario? Comunitario. No ocupa plaza. Y no ocupa plaza, que le puede favorecer. Entonces Olimpia está guardando una propuesta real. Esta semana, o sea, la semana que viene, se estaría anunciando lo de Gastón Olveira, la firma de convenio o por lo menos la extensión de contrato. Ya hay acuerdo de palabra, simplemente se aguarda también. Gastón iba a ir de vacaciones unos días y ahí se estaría firmando ya para arrancar las actividades el día 3 de enero. El 5 Olimpia estará viajando a Buenos Aires, va a hacer una escala primero a Buenos Aires y posteriormente pasar a Uruguay, donde el 14 y el 18 serán los encuentros que va a disputar Olimpia de carácter amistoso. La dirigencia en este momento está viendo las fechas con relación al Superclásico, teniendo en cuenta que las dos empresas más importantes quieren que se juegue el Superclásico, pero la única fecha disponible hoy en día es el 19 y Olimpia va a estar disputando en Montevideo o un partido el 18, ya es muy difícil. Está descartado el clásico. Pero que no se descarte que por ahí antes de esa semana. No, en semana es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero sabemos que las presiones comerciales también juegan una situación. Pero, es decir. El presidente no lo descartó. Tambo la pasada no descartó, pero Tano, de por sí ya. Vamos a hablar claro y sincera y directamente. Bueno, van, ¿verdad? Los dos. Y Tigo. Claro. Bueno. Para la televisión está hecho. Porque ya ellos tienen su abonado. La televisión fácil, pero bueno, Van tiene que invertir otra vez en esa hora. Y aparte lo que ya le da a cada club. Bueno, no sé hasta qué punto tendría retorno. Bueno, Van es el aliado más importante que tiene hoy en día Olimpia. ¿Y quién discute que no? Y por eso te digo, ¿y que le tienen que hacer un lugar? Si quieren, tienen que hacer un lugar. No sé cómo harán. No puedes pegar tú. Por eso el presidente no lo descartó. Si no, el presidente lo descartaba en ese momento. Porque el 18 Olimpia juega su segundo partido amistoso porque van a ser 2 partidos en Uruguay. ¿Qué día cae el 19? ¿Sábado? El 19 cae domingo. Ese sábado 18 va a ser la presentación de Olimpia, su segunda presentación en Uruguay, y el 23 tienen el partido. Yo creo. Es muy difícil dentro de ese calendario, es muy difícil. Por ahí. Imposible. Dentro de eso es imposible. O armaron tarde o algo pasó. Tendrían que correr. No, priorizar. Olimpia priorizó. Tendrían que correr una semana afuera. Tano. Olimpia priorizó la de afuera. ¿Qué? Su pretemporada afuera, diagramada. No, yo creo que en ese momento todavía no estaba la posibilidad del clásico. Pero no, habló de esa posibilidad, sí le habló el propio
presidente en su momento del Uruguay. Sí, o sea, nosotros, o sea, lo de Uruguay ya estaba, por eso, ya estaba bien avanzado eso apunto. y concreto. El tema está que también se hablaba, pero nadie daba ese paso oficial con respecto al Superclásico. Primero era la gente de Olimpia dijo el sí, la gente de Cerro dijo no. Después cuando la gente de Cerro dijo no, la gente de Olimpia ya tenía el contrato, el contrato vigente con la gente de Uruguay. Por eso creo que se complica un poco esta situación del Superclásico, aunque reitero, a veces las presiones comerciales hacen que por ahí pueda llegar a tener una situación o cambiar la historia. Pero hay que recordar, el 23 es la final de la Supercopa, el 24 arranca el campeonato y va a ser una lástima. Ya digo que porque la programación no va a agradar para nada. Va a ser una lástima que el lunes tengamos un Libertad Cerro o un... La apertura del apertura. Olimpia Guaraní. Sí, Olimpia Guaraní puede ser lunes y Libertad Cerro también en la primera fecha. Libertad Cerro también en la primera fecha. Dos clásicos tenemos. Dos clásicos, arrancamos con todo la apertura. Híjole. Arrancamos con todo. Yo he visto el partido Olimpia Guaraní. Sí, y es Libertad Cerro o Cerro Libertad, no recuerdo bien el orden. Cerro Libertad en la Nueva Olla. En la Nueva Olla. Y esos partidos se van a jugar lunes, martes. No, pues no puede ser. No, ya le adelante se va a enojar. Para jugar domingo. Te va a enojar tanto. Te vas a enojar tanto. Pero todavía no es ni Navidad ni Año Nuevo. Ni terminamos y ya viene Estoy contigo. Te va a enojar tanto. Ninguno de los dos equipos van a querer jugar porque se va a jugar jueves. ¿Por qué se van a negar? País de Revelandia. Es que ya el departamento de competiciones dijo que los equipos que jueguen. Y la adicional es cómplice, es cómplice la adicional si hacen eso. Pero si se bajó la 60 horas, 3 días después, es suficiente. Si no se puede jugar 3 días después, vamos a jugar otra cosa. Al presidente de la PES le planteamos la posibilidad del tema de los horarios, de la programación. Al presidente estando acá se le planteó. ¿Vos le planteaste? Sí. Mira, ya le pongo nervioso a Tano. Ya eso a todo el mundo. No vamos a cambiar de deporte, entonces no podemos jugar 3 días. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, los clásicos son. Y si vas a poner dos clásicos, los dos partidos más importantes de la primera fecha, si vas a poner un lunes y un martes, fin de semana te quedas con el resto de los partidos sin desmeritar a nadie. Pero si vas a poner tus dos partidos centrales de la primera fecha, número 1, lunes y martes. No. País de Revelandia, ya plague areíno, ¿dónde posible tan? Cuando yo te traje la posibilidad de que la Supercopa se juegue un sábado, jugar ese partido ese miércoles amistoso y el fin de semana arrancar el campeonato, todos estaban de acuerdo. Sácame la programación, por favor. No iba a haber ningún problema. Estamos por Navidad, fin de año y me pone nervioso. La primera fecha del campeonato, no podés tirar dos clásicos tan lindos de entrada de campeonato, lunes y martes. No debe. Sí puede, pero no debe, por Dios. Así mismo. Soy capaz de pedirle a Gustavo Alfaro. ¿Viste con lo que Alfaro hace todo y dice está todo perfecto ahora? No podés tirar, como dice Gotita, sin desmeritar a los demás. Y después quiere decir que no nos importa que se juegue a estadio semivacío. Y después nos plagueamos. Cerro Libertad no llenan un partido, un clásico. Cerro Libertad, Cerro con nuevo técnico, caramba. Carajo, digo, no puede ser. No, pero Ana te está plagueando el Santo Botón porque no se plagueó. No sabe. Pero como dice Benicio, vamos a arreglar antes ya. Preventivo. Preventivo ya esto es. Para ver si no cambia. Porque vos sos, acá no. Sí. Si alguien nos reclama, Gustavito es culpable. Fusible fue. Él dio la chispa. ¿Entendés? Entonces, Olimpia Guaraní clásico más añejo. La pucha Chiqui que renovó con Guaraní. Martín Palermo, técnico campeón clásico. Que habían hecho un gran arranque. No sabemos qué puede pasar el jueves previo. No sabemos, claro. En la Supercopa. Claro, vamos a ver cómo va a llegar Libertad contra Cerro y Olimpia contra Guaraní. Y van a jugar el campeón de clausura contra el vicecampeón de clausura. Saquemos los números. 62 horas. De invitarte a que te retires, Gustavo. No, son 62 horas. No, 60. 60, perfecto. ¿Por qué? No, vos sabés algo más, por eso ya tiraste esto acá. Jueves, el partido se estaría jugando 20:30. No, 20 horas. 20 horas, o bueno, 20, o sea, 20. Empecemos a sumar los horarios. No, vamos a ser serios. Vamos a ser más serios, espera. Vos sabés algo más. Es que ya se le avisó a los equipos que van a estar jugando el lunes o martes. ¿Viste? ¿Cómo le leí? No me va a ganar este chico joven. Ya le dije, sabía algo más. Sabía más. Es que fue el pacto para jugar ese jueves. O si no, debían jugar miércoles. Entonces nuestro playón no es en vano, Cotita. No sé, yo voy a esperar que se programe. Después me voy a playar. Vos no tomás lado por la frente. No, yo voy a esperar que se programe y después me voy a playar.
Vos querés esperar como lo del La Tano, voz que se oficial. oficialice. No, él quiere como el Tano, esperar que se diga. Sí, ya estamos clasificados para el Mundial. No, yo no voy a esperar nada. Yo lo único que quiero decir, ¿para qué lo quieren jugar Copa Libertadores si al final cada 3 días no pueden jugar? ¿Para qué es lo que queremos jugar la Copa? Siempre yo dije, ¿por qué el afán, cada inicio de temporada, el afán de los clubes, cuáles son? Ganar el título de campeón para ir a la Copa Libertadores, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Acá no se piensa en el espectáculo ni en la gente. Acá no. No, y resulta que llega el momento, tienen que participar la Acá Copa mi Libertadores. exa se organiza mejor. Pero Benicio, arranca ni tu campeonato. Sí. Atendé. Un año clave para nosotros porque definimos nuestra clasificación a Copa del Mundo. Tenemos en marzo combo clave. Arrancando, Pero recibiéndolo a clavísimo, Chile. pero recontra clave jugando de local contra Chile, partido que hay que ganar. Sí. Que lo analizamos nosotros y lo dijo Gustavo Alfaro y lo dijo el presidente de la APF. Sí. Contra Chile hay que ganar como sea. Me da Y nosotros cuenta, arrancamos nuestro campeonato con buena vibra, tenés 2 partidazos clásicos, los últimos más ganadores, Libertad Cerro, el clásico más añejo, campeón y vicecampeón, Olimpia Guaraní. Y vas a poner lunes y martes. ¿Te parece eso No, lo, que, claro que lo, no. lo correcto? Y ¿Te parece? Sí, en país de Rebelandia es lógico que sea así. Y nosotros somos Rebelandia. Gracias, Gustavo, por la mala onda. Perdón por la información. No, porque no le vayan a pero- castigar mensaje. No, ¿cómo le castigas si al compañero si no? No, Le pero- agradezco, nomás ya no le quiero más escuchar. pues. Es una información y no va a salir de la lógica. Siempre lo que jugaron fue es una realidad. Ojalá que este plagueo por lo menos. Vos trajiste esa información porque a vos el presidente de Olimpia te dijo que le avisaron que va a ser lunes o martes. Y si eso le dijeron al presidente de Olimpia, es lo mismo al presidente de Cerro, al presidente de Guaraní y al presidente de Libertad. Que son los protagonistas. Es así, ¿verdad? Y, o sea, en este caso, los que van a jugar la Supercopa, Olimpia y Libertad. Con más razón todavía, Gustavo. Lo que pasa es que el Feitur cayó con 2 clásicos de inicio. Entonces, y no hay caso. No hay caso, porque los que van a jugar son Olimpia y Libertad. Claro. Y los dos participan en los clásicos. Y jueves, y no pueden jugar el domingo otra vez. ¿Cuál es el problema? ¿Jugar jueves en la final? No hay ningún problema. ¿Y el domingo jugar? Sí, no hay ningún problema, pero para ellos sí hay problema. Fácil. Y la televisión es cómplice, y la adicional también es cómplice, porque está ya dentro del reglamento. Acá probablemente, por el tema del calor, ninguno de los dos va a querer jugar a las 6 de la tarde, que es un poco lógico. Sí, enero, pero, una locura. Pero bueno. ¿Y si Cerro se planta? Y Cerro se puede plantar. Pues Cerro no tiene tiempo. Yo quiero jugar domingo, a las 20 por lo menos. Ay, estábamos tan bien. Esperemos la reunión de la divisional, pero ya Gustavo. le dijo ahí picando el. Gustavo. Ni mi Cira no voy a poder tomar tranquilo por tu culpa, Gustavito. Bueno, yo te digo, bueno, Va a estar de vacaciones. con Cerro tranquilo. nunca se sabe, ¿verdad? Pero Cerro acá no está para darle changüí a nadie. Y sí. Yo soy Cerro y yo no. Fue el domingo. Claro. Está dentro del margen. Claro. Está dentro del margen. El jueves 19:30 va a ser ese partido. No creo que sea más tarde. 19:30. Mira, El domingo a las 19:30 ya son 72 horas. O sea, pueden jugar a las 3 de la tarde también el domingo si quieren. Sí, es por reglamento. 60 se bajó a 60. A 60, Sí, se bajó, 60. claro que pueden jugar. Que en esto Sí, son totalmente 2 de días y acuerdo. medio. No por estar de acuerdo contigo, sino porque es coherente lo que vos estás diciendo. Y aparte el reglamento te avala, te ampara. Entonces, otra historia. Gracias, Gavilán. No, no. Espera, seguimos. No hay calendario. Yo Basta de sangre. tiré ahí, pero esto se va a analizar, es un tema de ya Gustavito. para ir presionando. Gustavito decía, este es el más suave, ahora viene el fuerte. ¿Sí? No, para ir complementando nada más las informaciones con respecto a Olimpia. Con relación a los refuerzos. Se van a mantener en perfil bajo y como dijimos ayer, los primeros días de enero, Olimpia va a estar anunciando sus refuerzos. Me dijeron, 2 jugadores confirmados y se está trabajando por 2. Los confirmados yo diría Domínguez y haciendo una hipótesis, Domínguez y Vareiro. Y ahora se trabajan por el tema de los centrales. Y el 9 va a ser el último, probablemente el último en contra llegar. Olimpia. Sí, y el último en llegar. Gracias, Gavilán. Hasta cada momento un abrazo. A vuelta de pausa está con nosotros Roberto Ayub, sí, el tirabomba de Libertad. Ya venimos.
Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopushube Quitadol es el Asca, nuestra calidad, su seguridad. La felicidad de cada viaje, la comodidad de ir en ese destino único, sin tener que llevar equipaje dentro del auto y la tranquilidad de saber que estás asegurado y por sobre todo equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros. Si a vos te gustan los viajes, a tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Muchas veces el plan A no funciona como queremos o nos quedamos sin plan B. Por eso Buenovan creó el plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Buenovan, el banco de todos los paraguayos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo, disponibles solo en Shell. Bueno, Roberto Ayud, ¿cómo te va, Robertito? ¿Qué tal, Luis Enrique, profe, Tano, Jotita? Y para hablar de Libertad, que hasta ahora son solo bajas. Solo bajas. Solo bajas. Soltá. Y ya son 5 las que están confirmadas. Antonio Vareiro, que ya tiene casi todo acordado con Olimpia, Luis Cardoso, Iván Piris, William Mendieta, me estoy olvidando a uno, pero son 5. Ale Silva. Que, caso de Ale Silva, él tiene un año más de contrato, pero si no arregla con otro equipo, va a tener con la reserva. Esa es la política en Libertad, y posiblemente haya más de uno que tenga esa situación. Se sume, digamos. Sí. Que si no arregla en otro lado, va a trabajar con la reserva. Va a trabajar con la reserva. Ya pasó en tiempos anteriores con Marcelo Díaz eso, que no estaba logrando rescindir su contrato. 6 meses estuvo trabajando en la reserva. Mismo caso de Adrián Martínez. Y es algo que es una política en Libertad. Ganso Benítez, Omar Molina también, en su momento. Hicieron, sí. ¿Y Pica también no había sido así con él? Pica no. Pica se fue directo a Cerro. Con lo que tuvieron en un caso parecido fue Alan Benítez y Pollo. Bueno, escuchaste lo de Rodrigo López que desmintió tu info. Y lo que pasa en Libertad es una tendencia a esa clase de comentarios. Cuando están en tratativas con alguien, generalmente desmienten. O sea, que nos mintió el Zorro, lo que querés decir. No, es más bien cuidar las negociaciones. Hablaron con él. Y a mí me dijeron una persona muy allegada a la dirigencia de que Hernán Rodrigo López hoy por hoy es una de las principales opciones para sumarse al cuerpo técnico, teniendo en cuenta la parte de la licencia, que Patito no tiene esa licencia y el cuerpo técnico quedó un poco corto, porque el que está siendo su asistente es también preparador de arqueros. Va a tener que Libertad arreglar como sea ese cuerpo técnico y también lo que es el cuerpo técnico de sus inferiores. Pero nosotros creemos que si se va a Rorro es para ser el principal. Y como había dicho Juan José en su momento, va a ser una dupla. Una dupla entre ambos, no va a haber un principal. Hay que ver, ¿eh? Y así, digamos, teóricamente es viable y es factible, teóricamente. Pero en la práctica no creo. Yo creo que ni en la teoría es posible. Déjame terminar la idea y después decir. Yo estoy de acuerdo con el Tano, no es que estoy en contra. Teóricamente. Pero en la práctica, ¿sabe por qué, Tano? Porque es antinatural. No puede haber 2 cabezas en un cuerpo. Así nomás sencillo. Ni en la teoría. Ni en la teoría. Y bueno, ni en la, vos vas al otro extremo, entonces yo por lo menos acepto la teoría, ¿verdad? Pero vos ni en la teoría, y respeto eso, respeto. Pero 2 cabezas no creo. Bueno, y refuerzos nada se habla. Y refuerzos complicados, más bien las vueltas. ¿Retorna Aguilar? Va a retornar Alcaraz, Cristian Martínez, Gilberto Flores y hay que ver el caso de Elio Vera. ¿De? Elio Vera. Elio Vera. Que está pequeño. Hay que ver su caso, hay que ver si el cuerpo técnico evalúa tenerlo en cuenta para la temporada que viene. Perfecto. ¿Algo más? Y nada más, a guardar lo que va a ser las otras bajas, que va a confirmar
cuando vuelvan sus vacaciones con los experimentados, Riveros, Tacuara, Roque. Hoy por hoy la tendencia es que ellos van a aceptar una pequeña rebaja que se le va a hacer y posiblemente jueguen 6 meses más. Es la tendencia hoy día. Este semestre jueguen. Este semestre jueguen porque ellos se sienten bien y se van a adecuar a lo que Libertad está haciendo. Desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico. Pero yo digo que si es así, que dos cosas. Primero, reconocimiento del club de lo que significa la trayectoria de ellos, ¿verdad, Tano? Sí. Claro. Bueno, uno. Y dos, son líderes positivos, ejemplos positivos para el vestuario y fuera del vestuario también. Y si, por ejemplo, nomás es difícil pagar $200,000 mensuales, tirar $200,000 mensuales. Yo entiendo lo que vos decís, valoro y es real lo que vos estás diciendo. Pero le van a hacer una quita importante. Claro, seguramente. Sí, es una quita importante. Pero ellos quieren seguir. Ellos se sienten Roque bien dijo ya también. que quieren seguir. Ellos se sienten muy bien y quieren terminar de la mejor manera. Su carrera, quieren terminar jugando. Por ahí les costó un poco este semestre, pero creen que para la apertura van a poder estar un poco mejor para terminar bien físicamente sus carreras. Uno de los capitanes, ¿te acuerdas? Está ahora por República Dominicana. Sí, he visto que está de vacaciones, distendiéndose un poco. Bueno, ¿tu papá es escribano o tu mamá? Mi mamá. Ah, bueno. Estuvo un cliente suyo, colega nuestro, hoy, esta mañana allí. Me llamaron ahí, estaba con tu papá. Con tu mamá. ¿Algo más, Robertito? Ahí no hay canje, ¿verdad? No, No hay canje, veo. No, hay que pagar ahí. ¿No? No. Saludos, Oro Open, No hay ahí, no hay tu tía. Bueno. Está linda la cancha de Libertad, ¿eh? Sí. Una locura total. Están ahora ya está también la parte administrativa arreglando y para fin de año quieren entregar completamente las obras. Bueno, las últimas novedades del Gumarela aquí con Roberto Samir Ayú. No te vayas, Roberto. Está Johnny Trigo con nosotros. Argentinos Junior, ¿qué trae a Paraguay, Tano? Monta un centro de captación. Es como un centro de scouting. Sí, más o menos. El señor Trigo seguramente nos va a poder explicar más, pero evidentemente que estamos hablando de algo muy interesante para los chicos, ¿verdad? Señor Johnny Trigo, ¿cómo le va? Luis Enrique le saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer, encantado de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, a ver si nos explica un poco lo que está armando, preparando, organizando Argentinos Junior aquí en nuestro país, en nuestra ciudad capital. Claro que sí. Bueno, yo soy médico deportólogo especialista. Yo me formé en la ciudad de Argentina hace ya bastantes años. Ya trabajé con fútbol profesional y tengo el orgullo de haber formado varios chicos que se fueron a muchos clubes en el mundo, ¿no? Entonces estuve coordinando, ayudando también en ese sentido, gracias al apoyo del Club Argentino Juniors, que tienen ellos varios centros de captación repartidos por muchos países acá en Sudamérica, en Latinoamérica. Es que logramos poner la piedra fundamental, la semilla inicial, para iniciar operaciones acá en Paraguay, en Asunción, dándole la oportunidad, ¿no?, con el semillero del mundo, para que los chicos de acá puedan tener una formación diferenciada, con otro concepto, otras ideas, y, ¿por qué no?, darles la oportunidad de que puedan, en un futuro próximo, ir a postularlos a la central en Argentina, ¿no?, en el club, como en Argentinos Juniors como tal, en Buenos Aires. En ese sentido vamos a hacer un trabajo no solamente de formación, también scouting, vamos a darles formación a entrenadores, vamos a hacer trabajo de acción social. Evidentemente hay muchos chicos que no pueden pagar la escuela de fútbol. Obviamente vamos a tener una escuela de fútbol nosotros que es pagada, ¿no? Los chicos tienen que pagar como cualquier escuela privada. Sin embargo, vamos a poder becar en gratuidad también. Yo entiendo que hay muchas familias y chicos que tienen el talento y que no tienen los recursos. En ese sentido vamos a hacer el apoyo, los vamos a becar en gratuidad y vamos a estar impulsando al fútbol paraguayo, porque yo considero que acá se tiene mucho talento y la oportunidad es limitada, ¿no? Señor Trigo, le saluda al Tano, ¿cómo le va? Muchas gracias, igualmente sí, estoy acá encantado de estar con usted, un gusto. Este centro de entrenamiento y captación va dirigido a chicos que comprenden entre qué edades. A partir de los 6 a 8 años en adelante hasta los 16, 17. ¿No? Vamos a tener diferentes categorías, no solamente el fútbol masculino, sino también fútbol mixto, fútbol femenino, ¿no? Y vamos a arrancar por ahí. Ajá. Esto ya arrancó, tengo entendido, el 4 de diciembre, ¿verdad? ¿Puede ser? Iniciamos operaciones administrativas. Esto es un trabajo conjunto desde la central que está en Buenos Aires, con el apoyo de toda la dirigencia y la parte administrativa también. Hay todo un equipo desplegado para esto. Y empezamos a estructurarlo en el mes de octubre.
En noviembre, diciembre estamos con el tema de finalizando la estructura administrativa, estamos viendo el tema de canchas, campos, indumentaria, ¿no? Para que ellos tengan también todo el lineamiento de lo que corresponde de la norma de Argentina. Y ahora ya estamos en la fase de habilitando las inscripciones y las prescripciones para que se dé inicio a las escuelas en el mes de enero próximamente. ¿Y el centro de entrenamiento físicamente dónde estará? Bueno, la oficina se encuentra acá en Luque, estamos a una cuadra de Deportivo Luqueño, cerquita nomás, sobre la calle Oviedo, número 80, y físicamente en los campos tenemos 3 opciones nosotros de campos deportivos, que están repartidos en puntos estratégicos en Asunción, entonces vamos a ver de agruparlos también de acuerdo al domicilio que tengan los inscritos, para que tengan esa facilidad de accesibilidad a los campos deportivos, ¿no? ¿Y los entrenadores también vendrán de la Argentina o trabajarán con gente de aquí? Yo creo que acá también tenemos buen talento en ese sentido. Estamos ahora justamente capacitando a los entrenadores y armando un staff de acá mismo, pero van a recibir el modelo y la capacitación desde Argentina en primera fase, ¿no? Próximamente, cuando ya esto esté armado, los entrenadores ya estén en marcha y ejecutando el modelo formativo que viene desde Argentina, del Club Argentino Junior, van a venir entrenadores de Argentina también, ¿no? Obviamente a compartir y a socializar el modelo formativo. Vamos a hacer cursos de capacitación abiertos para todos los entrenadores que quieran en este momento. Y va a ser también para toda la población y la comunidad, ¿no? Entonces yo apuesto también a que el talento de entrenadores de acá se tiene que impulsar y se tiene que capacitar y además sumarse a este emprendimiento. Entonces vamos a contar con entrenadores no solamente locales de acá, sino también con parte del cuerpo técnico de staff de entrenadores de Argentina. Señor Johnny Trigo, gracias por el tiempo, por estas informaciones y estamos expectantes al desarrollo de esta nueva sede para los chicos que tengan ganas de ir ganando oportunidad en el fútbol. Muchas gracias, el agradecido soy yo por el espacio, por la cobertura. Los invitamos a todos los que estén atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, que puedan sumarse a este proyecto y bueno, tienen la oportunidad ahora de formar parte del semillero del mundo y la escuela de grandes jugadores que son de conocimiento internacional, ¿no? Muchas gracias. Johnny Trigo, que va a ser la cabeza del lugar de captación de jugadores de Argentinos Juniors del vecino país. Está en la lista de convocados de la Sub-20. Entrenador de esta categoría es Aldo Duscher, ¿verdad? Tenemos la lista de convocados: arquero Facundo Ifrán, Jesús Peralta, Víctor Rojas y Leo Sosa. Defensores, Tano. Defensores: Lucas Quintana, Matías Argüello, Diego Ramos, Lucas Gómez, Tobías Morinio, Diego León, Axel Balbuena, Ezequiel Duarte. Mediocampista: Carlos Favero, Ángel Aguayo, César Miño, Lucas Iñazú, Alexis Fretes, Gabriel Aguayo, Pedro Zarza, Fabricio Baruja, Santiago Puzzo, Alex Candia, Luca Kemet, Octavio Alfonso, Gadiel Paoli. Delanteros: Anderson Leguizamón, Alejandro Notario, Tiago Caballero y David Fernández. Estos son jugadores convocados para la pretemporada de cara al sudamericano que se va a hacer en Venezuela. Hubo cambio de sede, se iba a hacer en Perú, se va a hacer en Venezuela. Esta es una prelista que ya va a arrancar con una concentración, creo que son 26, y de estos 26 van a quedar los 23 jugadores finales. El que va a estar contento va a ser Diego Martínez, el técnico de Cerro. Ya le sacó a Diego León. Diego León, Luca Quintana, Aguayo. Bueno, el 23 de enero arranca este sudamericano en Venezuela. Sí. Bueno, perfecto. Breve pausa, a la vuelta ya le tenemos aquí a Mati con nosotros para escuchar a ver qué dice la gente. Ya volvemos. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya
Paraguay al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris efecto superior contra insectos. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunicate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Tower Mareté, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a superaditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Decidí calidad, exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando el tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. 13,43. Financiera Pajarraco Soluciones. Qué lindo nombre. ¿Cuál le llamaría a tu Financiera Pajarraco Soluciones? Soluciones al vuelo. Soluciones al vuelo. Qué nombre más. Más tétrico. ¿Pero cómo? Más tétrico. No me importa el nombre. Más necesario. Más necesario parece ser. ¿Cómo que tétrico? Tétrico, yo no entiendo yo. ¿Qué? Claro. ¿Pajarraco? Pajarraco, eso era el acecho, hijo. Invente Román. Está relacionando con un cuervo más o menos, ¿verdad? Sí, claro, pajarraco. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te llama a ti? ¿Qué tal, Luis Enrique? Profe Benicio Martínez, Tano. He visto ayer tu foto. ¿Saliste campeón? Yo salí campeón de la apertura. Ya fui para la premiación. De la apertura salí campeón. Fui para la premiación porque el clausura se juega a campo. Pues he visto que a mí me dijeron que hasta Gianluca estaba. Yo no he visto la foto de Gianluca. Gianluca también es campeón de la apertura. Pero de nombre no aparece que ustedes están ahí. No, yo... Ya, pasamos el video acá. De la foto del festejo. Ah, del penal. Ah. Bueno, vamos a escuchar. 0986-780-780. Escuchamos. Algo. Por otro lado, la mejor programación del Paraguay, número 1 en deporte. Gracias. Soy servicio fanático, mi nombre es Juan Carlos Emery. Antes de empezar el campeonato, ya veremos el campeonato. Ahí Cerro está trayendo un técnico de cuarta categoría. Empezamos ya perdiendo el campeonato. ¿Otro audio? Luis Enrique de fanático y te se las hace porteño de a propósito ya puedo ver gripado será oye ya para mal de disco. Ya cambia mina gente y te digo el equipo y ahora los clubes en Lucía iba exclusivo programa de Zapata de Coyo. Una cosa mío y para oír. Otro audio. ¿Qué tal, señores? Bien. ¿Cómo le va? Excelente como cada día, cada semana el programa. Una pequeña opinión nomás. Hace rato tocaron el tema de los ídolos de Olimpia, Aurelio González, Ebra Almeida. Para mí, obviamente, después de ODD, el negro Cubilla y Pat, los jugadores ídolos influyentes en Olimpia fueron Almeida, Raúl Vicente Amarilla, Loco González, Samanigo y Luisito Monzón. Toditos los jugadores que citaste fueron ídolos. Ídolos de verdad y grandes jugadores. Y yo te agregar un nombre más también, Jorge Wash, múltiple campeón también. Hay muchos jugadores en esa generación de los 90 de la Olimpia. Llegó a finales de copas consecutivas grandes jugadores. Raúl Vicente fue rey de América. Rey de América, 89, sí. 90, 91. 3 finales seguidas llegó Olimpia. ¿Audio? ¿Qué tal, muchachos? Profe, una consulta. Vos que tenés años en el periodismo y en tu larga trayectoria de los tantos programas que hiciste, ¿alguna vez se te ocurrió inventar una noticia por rating? ¿Sabes por qué te pregunto, profe? Porque un colega tuyo hace una semana, a sabienda de que ya había director deportivo, o sea, gerente deportivo, se le ocurrió inventar, porque esa es la palabra, de que Leonardo Astrada era el candidato del gerente deportivo.
muy a sabiendas también de que su cronista nunca lo mencionó y mucho menos nadie de la dirigencia. Entonces te pregunto, profe, ¿alguna vez inventaste una noticia por rating? Era uno de los nombres. No era que era el candidato, era uno de los nombres. Se mencionó lo de Astrada en la directiva. Claro. En la directiva se mencionó lo de Astrada. Son dos cosas lo que está mencionando él, ¿verdad? Primero, nadie acá inventó. Y en segundo lugar, ¿verdad? Acá uno tiene la línea periodística que elige. Claro. Así nomás. Pero no se inventó lo de Astrada, no fue ningún inventado, al contrario. Lo que acá debatimos es si nos gusta o no nos gusta. Claro. Y recuerdo que Carlos Gómez, que pasó la información, que nos dio el dato, que me lo dio a mí, había dicho de que justamente la razón por la cual la directiva lo apartaba. Claro. Hay mucho humo, eso sí, pero este no fue el caso. Pero mucho invento. Está dentro de las reglas de juego en ese tema de la que viene, que fulanito, que menganito. No siempre se da. No siempre se da. A ver. Tengo miedo de este audio. Metele, sí. 6 segundos. De la core tanto muy baja tensión llega, o sea. Solo el profe. ¿Cómo? No entendí. No. Está ofendiendo. No, ¿cómo fue? Irrepetible. ¿Qué dijo? No escuché. Era un defecto del oyente que habló y Hola. No se nos ahí nuestro equipo de información es demasiado injusto. Qué puta, si no les gusta, será cambien de radio, será a 40,000 radio. Ay, hermano. Bate con 1 de marzo más el aporte. No hablan ustedes de la selección sub-20, o si hablan demasiado poco, hablan. Creo que estamos a un mes del campeonato sub-20. Y si hablaron, no escuché. Y no tienen la idea de un equipo base. No, el equipo base, dimos la lista reciente que he convocado para esta pretemporada, ¿verdad? Una especie de concentración. Los 2 últimos partidos modificó mucho. No, un equipo base, no sé si... Ahora, en estos amistosos sí ya vamos a ver un equipo base porque el 23 arranca. Sí, pues ya es una lista más cerrada. Más corta. Audio. Buenas tardes, Luisito, ¿cómo te va? Un abrazo enorme para vos, para el Tanito, para el profe, para Jotita y el pendejo. ¿Cuáles son las probabilidades, si se tiene, de que Aquino y Tito Villalba sean refuerzos para el Olimpia? Gustavito, a ver qué dice Gustavo. Lo de Tito, sí, lo de Aquino es casi imposible. ¿Audio? Vamos a Diego León no joyita más llegas hasta las manchas o tampoco infantil en barrio de Pepe ya día y ya verde no podemos pues pensar así a esta altura. Se van a Europa, hermano, nada menos que al Manchester United, tiene todavía 17 años y hay que crecer ahí, hermano, tranquilo. Uno más y le escuchamos a Robert. Audio. Jorge Martínez, y ahora pido que va a decir por Olimpia, por su nuevo estadio. Y se está por construir. Vas a decir que no se va a construir la cancha, ¿vio? Porque es el menos malo. Es una carrera, el colador. No, pará. Le escuchamos a Robert. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.440 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquipago, Infonet Cobranzas y VGs de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Chorizo parrillero Upisa, ahora que probaste te gustó y no puede faltar en la junta con amigos. Variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ford Ranger desde $33.900 en Tapero Villá, la picata más equipada del mundo con 5 años de garantía.
Olimpia, raza fuerte para vos. Citroën Detergente Lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes. Con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citroën, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Muy bien, seguimos con los oyentes, Mati. 0986-780-780, escuchamos. ¿Qué tal, pendejito? ¿Qué tal, Tanito? ¿Qué tal, Gotito? ¿Qué tal, Benicito? ¿Qué tal, Birriquito? Dejale que siga. No corté yo el audio. ¿Se cortó? ¿Qué pasó? Le quiero mandar un saludo a mi amigo, el telégrafo Olimpero. Pues le quiero decir más que nuestro equipo del 89, 90, 91 era todos crack, todos ídolos. Almeida saca un poquito de ventaja porque estuvo en el campeonato del 79. Este equipo de Olimpia, si no recibe a Judín, no logra Libertadores, no construye el estadio. Todo es a Judín para construir el estadio. Ese tipo que le critica a Diego León porque a los 17 años se va a ir a vivir a Europa. 5 millones de dólares costó su pase, de los cuales le va a tocar 20%. Ese tipo que le critica seguramente hizo mini carga hoy para enviar ese mensaje. Qué bárbaro. Así somos los paraguayos ya. Acá envía el 841, escucha mi mensaje. Y como no le tocaba todavía su oportunidad, me pone feliz año nuevo. Y ahora, ¿qué nos queda a nosotros los cerristas? ¿Qué va a decir ahora Zapac? Que no puede más decir, tenemos Vero Estadio, porque ya Olimpia va a tener uno más moderno, más grande. Todavía no termina el año y nos sigue avergonzando este presidente de cuarta ya, presidente de mierda. Audio. ¿Qué tal, muchachos? Yo como hincha del Club Guaraní celebro la transferencia de Diego León a la mejor liga de Europa. Y qué feo cuando entras en algunas redes sociales y ves que entre hinchas de ambos clubes se estén peleando, discutiendo, en vez de celebrar que un compatriota está yendo a la mejor liga, que por fin estamos de vuelta teniendo muchos jugadores en esa liga tan importante y que a los compatriotas se les está volviendo a considerar de buena manera. ¿Cómo se llama este hincha de Guaraní? Le felicito a este hincha de Guaraní. Primero, como deportista y como compatriota. Como hincha de fútbol, hincha de Guaraní y compatriota. Y como ser humano, por sobre todo. Como ser humano, sí, perfecto, Gotita. No, y la imagínate, visión, lógico. La visión correcta de la situación. Caramba, digo. Estamos a un paso de tener 7 paraguayos en la Premier. En la Premier, y no, eso. Le estás cambiando la vida a una humilde familia compatriota del interior del país. Le estás cambiando, abriendo el panorama a un chico. Es una criatura de 17 años, Benicio. Criatura. Vos que sos profe, que sos pedagogo, 17 años, todo lo que va a recibir. Y no importa el club acá no importa el club, por Dios. Leí, por ejemplo, un tipo de comentario mediocre que decía, ¿en qué aporta eso a la economía paraguaya? Claro que también aporta. Acá hay un montón de familias que van a ser indirectamente beneficiadas porque le va a llegar el turno de reinvertir su dinero. Claro. Y lo primero que va a hacer una casa enorme en su comunidad. A su comunidad, claro. A su familia, va a generar mano de obra, un montón de cosas. Sí. A veces quiero ser un poco malito a la hora de expresarme, pero... El peor enemigo de un paraguayo es otro paraguayo. Increíble, es Gotita. Sí. Voy a aplaudir esto. A ver. Vamos a otro audio. Espectacular la programación, saludos a todos. Excelente la programación, como siempre. Manchester la que cuidar a un jugar delantero de Ogueraja con hacerlo y a un jugar defensa aquí porque tengo Japón ahí de que tomo y es nada. Uno más. Hola amigo Maticoyena, buenas tardes, buenas noches, Manolo, Juan Madrid. ¿Qué refuerzo hay para Olimpia? Un limpero
Cacupeño Berlita habla. Saludos amigos, chau chau. Bueno, ya dijo Gustavito el tema de los refuerzos. Trae 5 refuerzos. Ya están confirmados Demonio Vareiro y Domínguez por ahora. Sí. Se van a ver otros 2 más y el delantero va a ser el último, probablemente de afuera. Nos vamos. Nos reencontramos en el extra. Usted va a estar, Como siempre. Con Gianluca y con Juan José. Así mismo. Muy lindo el programa de ayer, muy emotivo. Cuidado que hay viento, profe. Recordándole al aniversario del Ciclo de Periodista Deportivo del Paraguay y recordándole a un querido compañero, Lalo Garcete, a Rubito Garcete, Leonardo Garcete, y gracias a otros que ya no están. Porque lo mencionamos a Carlos Anastasio Salgueiro, Antonio Benítez, al 8 Benítez, a Sergio Araujo, Caray Pujaré, a muchos amigos y colegas que hemos tenido el gusto de compartir con ellos cobertura. En mi caso, cuando yo prácticamente comenzaba en Asunción. Voy a hacer cuña ahí, al último. Me está enseñando mal Jotita, me está influenciando cosas indebidas. ¿Jotita Bernabé? Sí. A esta altura de tu carrera te va... Sí, me influencia, me lleva por malos caminos. ¿Por dónde te lleva? Yo también me emocioné ayer con el programa con el extra. Pero porque vino Benicio. ¿Viste? Bueno, hablando de venir, ya viene Mario Ferreiro. Ya viene Mario Ferreiro. Hablando de eso, ya a las 4 o 5 de la Mega a la tarde, en el programa, en el horario de la franja de Jorge Ratti. A las 4 de la tarde, no se pierdan. Hasta entonces. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.